Desde que era joven sabía que no era bienvenido en este mundo, pero mientras siguiera viviendo se propuso ayudar a las personas aunque sea un poco. En eso escuchó los gritos de alguien. Era una mujer siendo rodeada por varios hombres. Querían llevársela para divertirse, pero ella solo quería que se vayan. El chico se armó de valor, llamó la atención de los sujetos y aquí vemos cómo luce nuestro protagonista. Los tipos le preguntaron qué le pasaba. Él dijo que por favor no la molestasen, a lo que le respondieron que su mirada sí les molestaba. Así que le dieron una paliza mientras la chica lo observaba todo. Más tarde llegó la policía y los sujetos se fueron corriendo. La chica le preguntó si se encontraba bien, pero él se levantó rápidamente y le dijo que no se preocupara. Miren, él ayudaba a la gente porque su abuelo le enseñó a ser amable con las personas necesitadas. Lo único malo es que había descuidado mucho su aspecto físico. Todos en la primaria se burlaron de él. Incluso cuando llegaba a su casa, sus mismos padres lo trataban mal. Creyó que tal vez nunca lo vieron como un humano porque no era tan hermoso como sus hermanos. En su secundaria nada cambió, de hecho cada vez lo molestaban peor. La única persona que siempre cuidó de él era su abuelo. Le decía que aunque las cosas se pongan difíciles, su felicidad seguro llegaría cuando sea amable con otros, que no apresurara las cosas y se enfrentara lentamente a sí mismo. Cuando su abuelo falleció, le dejó esta casa y sus ahorros. Naturalmente sus padres querían quedarse la herencia, pero su abuelo preparó bien los preparativos para que eso no sucediera. En consecuencia sus padres se rindieron y lo abandonaron a su suerte. Desde entonces vivió solo y se volvió un repartidor a tiempo completo. Para su ceremonia de graduación, le escribieron insultos en su cuaderno y unos tipos vinieron a golpearle por última vez. No iban a dejar que se escapase tan fácil. Nuestro chico dijo que los dejara en paz. Tenía que regresar para repartir el periódico, pero le dijeron que no se haga el engreído. Solo era un estorbo y volvieron a darle una paliza. Mientras sus hermanos solo se quedaron mirando. Horas después de la golpiza recuperó la conciencia. Le dejaron su cuaderno completamente rasgado y un moretón en su ojo. Llegó a su trabajo, pero su jefe se molestó que llegase tarde y lo despidieron. Llegó a su casa comprando un ramen para olvidarse del horrible día que tuvo. Se convencía que todo estaba bien, pero cuando se miró al espejo entró en razón. Nada había cambiado desde que estaba aquí. ¿Qué se suponía que debía hacer? Golpeó la pared y en eso se abrió un pasaje secreto. Se preguntó qué era este lugar. Aquí recordó que su abuelo solía visitar lugares de todo el mundo y a veces le regalaba recuerdos extraños. Tal vez era su habitación secreta. Abrió la puerta que tenía enfrente y se le apareció un cuadro mágico. Ahí decía en ese texto que era una puerta a otro mundo. Regresó a la habitación de antes y se preguntó qué rayos era esa puerta. Justo apareció un cuadro explicándole que era una puerta que conecta la Tierra con el otro mundo. No se sabe exactamente por qué apareció y es completamente indestructible. Y de repente se le empezaron a otorgar varias habilidades. Le dieron conversión del dinero, la cual le permite convertir cualquier cosa en dinero. Teletransportación, era capaz de convocar una puerta a la ubicación del usuario. Y control de entrada, solo los designados por él podían usar las puertas. Esto sonaba como un juego. Revisó sus estadísticas y descubrió que era un nivel 1, pero al menos le dejaban asignar algunos puntos extras. Abrió la ventana del hogar y cayó en cuenta que sí estaba en otro mundo. Es un lugar diferente al de la Tierra. Encontró un contrato que no podía leerlo, pero justo le dieron la habilidad lingüística para aprenderlo. Con eso se enteró que el dueño de esta casa estaba a punto de morir, así que dejaron que su propiedad se la quedase quien la encontrara. Además, el registro de propiedad se autoriza automáticamente con magia, para que solamente el propietario pueda ingresar. Para que me entiendan, ahora es el dueño de este hogar. Aquí se encuentra una gran espada, y al abrir sus estadísticas se entera que es una espada bastante peligrosa. Sale de la casa y descubre que el jardín también es parte de su propiedad. Entonces decide disfrutar de ese nuevo mundo, pero en eso se cae al suelo por el peso de su espada y le otorga la habilidad de esgrima. Aquí descubre que para usar esa espada requiere ciertas estadísticas. Él se encuentra ahora en nivel principiante, quizás obtuvo ese poder tan rápido como efecto del cambio de mundo. Entonces comenzó a probar algunas armas que habían dentro de la casa para ver con cuál se sentía más cómodo. Luego de probarlas siente que eso fue genial, y le dan el título de auténticas artes marciales, lo cual le permite dominar cualquier tipo de arma. Empieza a guardarlas una por una a través de un portal, pero en eso se percata que una bestia venía por él. Se quedó bien asustado, pero recuerda que hay una barrera que evita que todos puedan entrar a su terreno. Lee las estadísticas del monstruo y ve que se trata de un ogro sangriento de nivel 300. Justo arrancó un árbol e iba a lanzárselo, pero la barrera seguía protegiéndolo. Aquí pensó en que quizás podría lanzarle su arma. Después de todo, alguien tenía que derrotarlo. Entonces se prepara y le tira su lanza con todas sus fuerzas, la cual lo atraviesa por completo y cae directo al suelo. Aquí se queda asombrado por lo que acaba de hacer. Lo eliminó con sus propias manos y como recompensa lo subieron a nivel 100.
Luego investiga los objetos que dejó Logro, los cuales son objetos de clase B. Son bastante buenos, así que decide llevárselos, y también le dieron puntos para aumentar sus estadísticas. Más tarde ya se siente cansado, así que va a regresar a su mundo. Pero antes le aparece la pantalla para cambiar sus ítems que consiguió por dinero. Le dan más de 1.000.000 de yenes y él los acepta con mucho gusto. Solo que la noche, mientras dormía, su cuerpo empezó a sufrir una transformación. Y cuando despertó, se dio cuenta que algo había cambiado. Tenía una apariencia completamente diferente. Su ropa ya no le quedaba, su cara se sentía diferente y tenía otro corte de pelo. Se preguntó qué le pasó a su cuerpo. Quería verse el espejo, pero recordó que lo había roto, así que por mientras no va a poder observar su rostro. Su ropa estaba muy sucia, así que se fue al otro mundo a ponerse la ropa del sabio que vivía allí. Aprovechó para recorrer este mundo, y sentía como si fuera más grande que antes. Aquí descubrió que su dueño anterior le gustaba plantar vegetales, solo que eran plantas muy especiales que no conocía. Por ejemplo, esa hierba era capaz de curar cualquier enfermedad y restaurar tus puntos mágicos. Seguramente esto dejaría sin trabajo a los médicos. Además, habían plantas que aumentaban tu ataque, defensa, inteligencia y agilidad. Estaba muy sorprendido por ello, así que decidió regarlas y cuidarlas. En eso detectó que se acercaba un slime de nivel 200, así que para derrotarlo sacó una de sus armas del portal. Lo lanzó con todas sus fuerzas y derrotó fácilmente al slime. Dejó caer varios ítems interesantes como una gelatina de café, la cual es completamente comestible, y un collar de rareza épica que aumenta sus estadísticas por la noche. Obviamente se lo colocó en su cuello. Con esto subió de nivel y consiguió la habilidad para detectar presencias. Esos ítems del slime los intercambió por 500.000 yenes y se compró un uniforme nuevo para su próximo año en la escuela. Desde entonces dedicó sus días a explorar los terrenos de su casa en el otro mundo. Se preparaba su propia comida con las plantas y con eso subió a nivel 50. La curiosidad por el otro mundo le hizo olvidar temporalmente su miedo al primer día de escuela. Además entrenaba su cuerpo físicamente, se comía a sus propios monstruos que derrotaba y seguía enfrentándose a los monstruos que atacaban sus cosechas. Cada vez los podía eliminar más fácil, pero ya le costaba un poco subir el nivel. Y aunque sea tan fuerte, sabía que mañana regresaría a clases. Al día siguiente los otros estudiantes se le quedaron mirando, sorprendiéndose de lo apuesto que era, incluso llamó la atención de sus propios hermanos. Vio que salón le tocaba y tomó su asiento. En eso los bravucones le preguntaron quién era, nunca antes habían visto su cara. Él respondió que era Yuya Tenjo, el gordito que todos molestaban. Todos se quedan sorprendidos por lo que dijo, no pueden creer que sea la misma persona, y le pregunta si está mintiendo. Justo suena la campana, y él aprovecha para entrar al baño. Es ahí donde se da cuenta de por qué le dijeron eso. Más tarde en el recreo lo acorralan algunos estudiantes y sus hermanos. Le preguntan qué hizo para cambiar de tal manera. Sus hermanos no podían creer que ahora era más apuesto que ellos. Debía ser un ser inferior, pero él les dice que sucedieron muchas cosas durante las vacaciones. En ese momento llega una limusina, de la cual se baja una mujer. Es la chica que salvó hace tiempo de los acosadores. Y aquí le pregunta si acaso él es Yuya Tenjo. Yuya le confirma que es el mismo gordito de antes, a lo que la otra se queda sorprendida. Parece que adelgazó bastante desde la última vez que se vieron. Aquí recuerda que él anteriormente la salvó de los maleantes, pero pregunta cómo sabe su nombre. Ella le dice que aunque suene algo irrespetuoso, lo estuvo investigando para darle las gracias, y lo invita a estudiar juntos en la Academia Osei, la cual es una famosa academia de élite. Miren, su nombre es Kaori, es miembro del consejo estudiantil de la Academia Osei, y su padre es el presidente del consejo de la academia. Cuando se enteró que salvó a su hija de unos maleantes, decidió invitarla a la academia. Él agradece la oferta, pero dice que no tiene talento para asistir a esa prestigiosa academia. Entonces sus hermanos le preguntan si dejarían que ellos tomen su lugar, ya que afirman ser mejores estudiantes que él. Pero rápidamente Kaori los rechaza. Solo está en deuda con Yuya. ¿Acaso piensan que dejaría entrar a las personas que le hacen bullying? Ya sabe todas las cosas malas que le han hecho. Los hermanos caen al suelo derrotados. Kaori le cuenta a Yuya que en su academia valora más la personalidad que el nivel académico, por lo que no tendrá problemas en ese lugar. Para que no tenga dudas, le sugiere mostrarle las instalaciones de la academia. Se comunicarán con su preparatoria si su intención es irse. Pero él no sabe qué decirle, así que Kaori toma de su mano y rápidamente se van en la limusina, mientras sus hermanos prometen vengarse. Al llegar a la Academia Osei, Yuya nos cuenta que esta academia es bastante famosa. Varios de sus estudiantes destacan en alguna disciplina. Se dice que si estudias aquí tienes el futuro asegurado. Es toda una preparatoria de élite. Jamás pensó que tendría contacto con un lugar así. Adentro de la dirección le saluda el padre de Kaori, el cual es el presidente del consejo de esta academia. Su hija le ha hablado mucho de él y le da las gracias por salvar su vida. Aquí se avergüenza un poco de sus palabras, diciendo que no fue para tanto. Pero Kaori le dice que mientras todo el mundo se quedaba sin hacer nada, él decidió ayudarla, y eso no lo hace cualquiera. Debería estar más orgulloso de lo que hizo. Eso demuestra la personalidad tan espléndida que tanto valoran aquí. Ahora, yendo directo al grano, le ofrecen estudiar en esta academia como agradecimiento por salvar a su hija. Le da como ventaja no pagar las tasas de la matrícula, pero Yuya responde diciendo que no quiere
cree que alguien como él puede estar en una academia de genios, a lo que le preguntan en qué piensa cuando oye la palabra genio. Yuya responde que genio es aquel que puede hacer cualquier cosa, pero para el director, en su opinión, dice que genio es aquel que cuando aprende algo es capaz de usarlo rápidamente para ayudar a los demás y hacer siempre lo correcto. Los talentos son importantes, pero su edad debería centrarse en otros aspectos y desafiarse a sí mismo. Esa es la filosofía de esta academia. Le dice que no se infravalore, solo debe tomarse su tiempo y enfrentarse a sí mismo. Aquí Yuya recuerda que eso mismo le dijo su abuelo. Imagina que se siente abrumado por tantos acontecimientos, así que le ofrece pasar el día de hoy como prueba. En eso alguien toca su puerta. Llega esta chica llamada Sawada, la cual será una de sus profesoras para darle su primera clase. Aunque no lo parezca, es muy sabia y se destaca por tener clases fáciles de seguir, así que podrá quedarse tranquilo. Después de su charla ya está por entrar a clase, pero empieza a tener dudas en su cabeza. Piensa que tras esa puerta hay alumnos que encuentran la mejor forma de dirigir sus esfuerzos. ¿Acaso conseguirá encajar si se mezcla con ellos? La profe le dice que entre nomás, no van a armar un escándalo. Nuestro chico se pone aún más nervioso, pero recuerda las palabras del director. Agarra confianza y logra entrar al salón. Se presenta como Yuya Tenjo, diciéndole que está de prueba para estudiar con ellos. Todos se quedan asombrados apreciando lo guapo que es, pero él no sabe por qué lo miran así, y se pone aún más nervioso. La profesora tranquiliza el ambiente, diciéndole que lo traten bien y lo manda a sentarse al lado de la ventana. Van a comenzar la clase, pero como Yuya no tiene el libro, dice que lo comparta con la chica a su lado. Rápidamente ella se le acerca. Su nombre es Hyodo, y le dice secamente, mucho gusto. Durante sus clases, Kaori se pregunta cómo le estará yendo Yuya. ¿Se estará llevando bien con los demás? Él se dio cuenta que sus clases aquí son bastante parecidas a las de su anterior escuela, solo que aquí los estudiantes suelen ser más proactivos. Nunca antes había visto algo así en una clase. Llega el recreo y muchos de sus compañeros se le acercan a preguntarle cosas, como si practica algún deporte o si tiene novia. En eso un chico dice que se calmen un poco, deberían dejarlo comer tranquilo. Todos se disculpan y lo dejan en paz. Aquí se presenta como Ryo Igarashi, pero prefiere que lo llame Ryo, y lo invita a comer juntos en la cafetería. Aquí nuestro chico se queda fascinado por todo lo que hay que comer. Está muy barato, y además cada día hay un plato especial gratis. Luego de elegir su comida, un chico llama a Ryo para que se sienten juntos. Es su amigo Shingo Kurata, le gusta hablar de anime, y siempre le recomienda buenos títulos. Yuya sigue comiendo, y se da cuenta que todo el mundo se le queda mirando. A lo que se pregunta si será porque su uniforme es diferente, pero Shingo le explica que es por su rostro, y le pregunta si acaso está en algún club. Él dice que no, y les pregunta si están en algún club. Ryo en broma responde que está en el club de irse temprano a casa. Pasa que él es bueno en deportes, pero como no se decidía por ningún club, decidió quedarse solo. Por su lado, Shingo está en el club de los videojuegos, y le muestra su consola portátil. Yuya se asombra, es increíble que le dejen traer consolas a la escuela, y se ponen a jugar los tres juntos. Al terminar el día, el director le pregunta a Yuya qué le pareció la academia. Él dice que es magnífica, las clases son fáciles de entender y el lugar es enorme. Lo que más le impactó es que los alumnos se divierten mucho, además de que está feliz de que todos lo traten como uno más. Entonces el director le pregunta si vendrá definitivamente a la academia, a lo que Yuya le pregunta si de verdad quieren a alguien como él. El director repite que su valor se lo da él mismo. En su opinión es totalmente digno de venir a esta academia. Yuya se levanta, dándole las gracias por dejarlo asistir. Al salir se encuentra con Kaori, ella le pregunta al final qué decidió. Él todavía no está muy seguro, pero sí le encantaría regresar. Kaori se alegra y le pregunta si tiene un momento libre. Salen afuera mientras le cuenta que todo el mundo suele pasear por esta zona lujosa luego de clases. Él le pregunta si suele venir aquí con sus amigas, a lo que Kaori le responde que no suele tener la oportunidad, ya que debido a su familia y el trabajo de su padre, los otros suelen ser algo más reservados con ella, pero con él se siente diferente. Él no sabe qué decirle y le sugiere pedir algo en aquella tienda. Aquí Kaori le comenta que este local es famoso por su comida y se moría de ganas por probarlo. Él mira los precios y dice que menos mal que vendió los objetos del otro mundo, porque está bastante caro. Aquí aprovecha el momento para preguntarle cómo hizo para reconocerlo, ya que desde que se conocieron hasta ahora había cambiado bastante. Kaori le cuenta que lo reconoció por sus ojos. Aunque haya adelgazado, aún conserva los mismos ojos amables y sinceros. También le dice que como ya se tienen confianza, debería llamarla por su nombre. Yuya está de acuerdo, a lo que ella se alegra mucho, y le ofrece probar un bocado de su waffle. Si lo comparten estará más cerca de probarlos todos, aunque él se avergüenza porque le está dando comida en su boca. Kaori se da cuenta que todos están mirando, y se disculpa por eso, pero él dice que no se preocupe, así que le da su waffle para que estén a mano. Todos se les quedan mirando, y piensan que ambos hacen una buena pareja. Al día siguiente ya empieza lo bueno. Yuya quiere visitar el otro mundo, ya que cuando termine con el papeleo y la transferencia, quizás ya no tenga tanto tiempo. Se pone su armadura y entra al Isekai. Afuera de su casa encuentra un slime gigante. Aún le da miedo pelear contra estos monstruos, aún así lo derrota y guarda sus objetos. Descubrimos que ya es nivel 235, cada vez le cuesta más subir de nivel, así que planea salir de su casa para buscar monstruos más poderosos.
Apenas sale escucha un grito, por lo que corre en esa dirección y se encuentra con unos cadáveres. Fueron eliminados por un general Goblin, el cual es bastante peligroso y ve que tiene atrapado a una chica humana. Rápidamente lo ataca con su lanza, eso lo distrae y cae desde el cielo para noquearlo. La chica le advierte que tiene otro detrás, esquiva su ataque a las justas y se da cuenta que es un Goblin que lo supera en nivel. Sin embargo no tiene la fuerza que él posee. En ese caso usa su lanza para balancearse. Desde arriba con su portal saca su arco y lo distrae con flechas. Finalmente saca su espada y con eso termina desapareciéndolo. Luego va a ver cómo está la chica, pero como está muy agotada, justo se desmaya. Se le queda cuidando un tiempo, hasta que alguien grita el nombre Lexia. Yuya se esconde con su camuflaje, y los otros vienen a rescatarla. Aquí se da cuenta que hay más personas en este mundo. Al día siguiente, Yuya se pregunta si la chica que salvó anteriormente estará bien. Recuerda que unos soldados fueron a ayudarla, así que no debería preocuparse. Mira su camisa y se da cuenta que todas son iguales. Como ahora ya tiene dinero, decide salir a buscar ropa nueva. Entonces va a un centro comercial. Nos explica que no se cambia de camisa, ya que esta no se ensucia. Pero tampoco le gustaría parecer que siempre usa la misma ropa. Aquí nota que toda la gente se le queda mirando. Esas miradas lo incomodan, así que se apresura para regresar pronto a casa. Cerca de ahí están realizando una sesión de fotos. El jefe Hiraku está molesto con su manager, ya que su modelo aún no ha llegado. No es la primera vez que no llega a tiempo al trabajo. Le molesta mucho la gente irresponsable. El manager le pide disculpa y justo lo llama el modelo. Le aclara que no había leído sus mensajes, pero ya está en camino. Hiraku se enoja diciéndole que cómo es posible que no hablase con él directamente. Ya van una hora retrasados por su culpa. Miren, la idea de esta sesión de fotos es mostrar a una pareja comprando ropa en un fin de semana soñado. El novio todavía no ha llegado, mientras que la actriz de novia Miu lo lleva esperando desde la mañana, aunque no parece molestarle mucho. Sin embargo, los demás sí están preocupados, todos tienen compromisos luego de la sección. Si su modelo no llega pronto, la sesión será cancelada. Solo quedó usar el último recurso. El director les informa buscar a alguien que esté dando vueltas por el centro comercial para usarlo de modelo. Regresando con Yuya, queda sorprendido de la variedad de ropa que hay. No sabe cuál comprarse. En eso llegan unas chicas preguntándole si tiene un momento. Aquí se pone nervioso pensando si vendrán con malas intenciones. Pero las chicas simplemente le preguntan si le pueden hacer compañía. Quieren ayudarle a escoger su ropa. Yuya quiere rechazarlas, pero no quiere hacerlas sentirse mal por su culpa. Entonces les dice esto. Tras eso las chicas se quedaron paralizadas por sus palabras, y él se pregunta si habrá hecho lo correcto. Mientras baja por el ascensor, se topa con el director, y aquí él dice que ya lo encontró. Yuya sigue viendo la ropa, cuando entonces Hiraku se le acerca para invitarla a la sesión de fotos. Aquí le explican que su modelo les ha fallado en venir, así que necesitan que alguien haga el papel de novio. Yuya piensa que podría ayudar a toda esa gente, entonces acepta la propuesta. Aquí se toma muchísimas fotos con la actriz de su costado en el centro comercial. Solo que durante las sesiones se pone algo nervioso. Miu le dice que es normal, ya que es su primera vez, pero él no sabe cómo explicarle que está nervioso por lo linda que es. Miu le agradece por sacarlo del aprieto, este era el único momento que tenían disponible. Solo que Yuya se pone nervioso porque están demasiado pegados. Hiraku nota lo rígido que está, así que les pide que se paren en las escaleras. Aquí se da cuenta de lo impresionante que es Miu. No tiene mucha diferencia de edad, pero ella es muy eficiente trabajando. Si también quiere ayudar a los demás, deberá dejar de estar nervioso. En ese instante les piden que se tomen de los brazos. Ahora están más arrimados, encima piden que Miu le pase los brazos por el cuello. Nuestro chico está bien nervioso, pero se las aguanta para que tengan un buen material. En el otro mundo vemos este gran castillo. Aquí se encuentra la princesa, la cual es la chica que salvó anteriormente Yuya. Desde entonces ha estado obsesionada con darle las gracias a ese hombre que la salvó. Quiere buscarlo de nuevo en ese lugar, pero sus soldados le explican que por esa zona no vive ningún humano. Aún así ella quiere comprobarlo. Como miembro de la familia real, debe rendirle las gracias. Los soldados le explican que yendo allí solo correrá peligro, a lo que la princesa le responde que estará bien, ya que todos vendrán a acompañarla. Regresando con Yuya, está bien cansado por las secciones. Miu le pide perdón por involucrarlo en su trabajo, y nota que se atraganta con su café. Entonces le ofrece su pañuelo para secarse el sudor, diciéndole que no se ponga tan nervioso. Yuya menciona que lo usará después, y sin querer se da cuenta que se limpió con la ropa que le prestaron. Luego le dice que ya ha comprobado lo difícil que es ser modelo. Es increíble que todo esto pueda soportarlo. Miu le responde que no es para tanto, ya está acostumbrada. Al principio sí cometía errores y la regañaban a menudo. Yuya le revela que nunca ha llevado ropa así. Antes no podía ponérsela, en su vida pasada no había lugar para la moda. Por eso aunque viera modelos en las revistas, lo consideraba un mundo totalmente inalcanzable. Sin embargo, tras todas las secciones que ha realizado, reconoce que los modelos y el personal trabajan mucho fuera de cámara. Aprovecha para preguntarle a Miu por qué decidió trabajar como modelo, a lo que le responde que no lo tiene muy claro, quizás fue para que la vieran los demás. Sus padres siempre estuvieron ocupados, así que no pasaba mucho tiempo juntos. Con el tiempo consiguió fans, la gente la animaba y le enviaban cartas. Le alegraba ser feliz a toda esa gente que leía las revistas. Si gracias a ella habían personas que se interesaban por la moda, eso era suficiente, y mantiene ese pensamiento hasta ahora.
Le dice que si disfruta al máximo cada momento, cada uno de esos momentos le servirán como motivación. Solamente debe tomarse su tiempo y confía que podrá conseguirlo. Mientras hablaban, el director aprovecha para tomarle un par de fotos. En ese momento alguien lo saluda, disculpándose por llegar tarde. Todos reconocen su rostro al verlo, es el conocido modelo Show. Menciona que anoche bebió demasiado, por eso llegó tan tarde. Le dice a Miu que siente la tardanza y le pide que acaben rápido la sesión para salir a comer juntos. Ella le dice que espere un momento, pero el otro la acorrala contra la pared, diciéndole por qué no la saludó el otro día que se vieron. Aquello ya llama su atención, explicándole que le está incomodando. Show le pregunta quién rayos es, dice que no se entrometa, se resbala con el pañuelo y aprovecha para golpearlo, a lo que Yuya lo toma del brazo y lo tira hacia el suelo. Todos se quedan impactados por lo que acaba de suceder. Él no entiende por qué lo atacó así de repente, pero notó que se movía algo lento y pudo tirarlo más fácil de lo que esperaba. Se pone nervioso al pensar cómo reaccionará la gente al ver al chico feo golpeando al chico guapo. Para su sorpresa todos comienzan a gritar y a halagar a Yuya. Sho se pregunta cómo es posible que lo derribara si practica boxeo. Hiraku se le acerca mostrándole que lo tiene todo grabado. No debería subestimar su trabajo y le dice mocoso malcriado. El otro sale corriendo junto a su manager y Mio le da las gracias a Yuya por salvarla. Hiraku les dice que este será el final de Sho. Siempre se ha comportado muy mal. Tras este acto ya nadie más lo contratará. Mio confiesa que eso le alivia un poco. Últimamente no sabía cómo lidiar con él cuando la perseguía. Hiraku se disculpa por no haberse dado cuenta. Hablará con el director para que lidie con él. Aprovechando el momento le pregunta a Yuya si le gustaría seguir trabajando con ellos. Tiene un encanto brillante, les encantaría que firmasen exclusiva con ellos. Ya se encargaría de que su sueldo no fuese un problema. Él agradece su oferta. Hoy tuvo una experiencia muy valiosa al lado de muchos profesionales dedicados al trabajo. Esto le servirá para el futuro. Sin embargo, siente que aún es ni la mitad de lo bueno que debería ser, y no cree cumplir con los requisitos del trabajo. Hiraku le dice que eso es muy responsable de su parte, así que respetarán lo que siente. Solo que antes de irse le dan un regalo. Sí le gustaría pagarle, pero como es un novato no sería bueno para su agencia. Que se lleve esta ropa como agradecimiento. Ya revisó que fuera de su talla, así que no debe preocuparse. Yuya le responde que no puede recibir todo eso, con la experiencia ya fue suficiente. A lo que Hiraku le dice que tome el regalo de una vez. Hacer un trabajo implica recibir una contraprestación. Es lo básico en el mundo laboral. Al final acepta el regalo, y Mio le dice que estará encantada de volver a trabajar con él en algún momento. Entonces Yuya se despide, deseándoles mucha suerte. Más tarde vemos el equipo de Hiraku volviendo a casa. Dice que es una lástima lo de Yuya. Está seguro que se habría convertido en una estrella, pero entiende que no está bien obligar a la gente. Mio reconoce que era un tipo misterioso. Le gustaría volver a encontrarse con él en algún día. Hiraku se da cuenta que está todo colorada, y Mio le dice que no es lo que está pensando. Mientras tanto, Yuya siente que hizo algo malo. Sin embargo, acepta el pago de su trabajo. Esa ropa le vendrá muy bien. Luego vemos a los soldados de la princesa peleando contra monstruos. Están en problemas, ya perdieron a varios de sus compañeros. De repente un monstruo gigante aparece detrás de la princesa, pero en ese momento llega Yuya para eliminarlo. Todos se quedan mirando cómo corta a los monstruos con su lanza. La princesa sabía que vendría a salvarla, definitivamente vino por ella. Yuya les da su agua para que se mejoren, a lo que los soldados se preguntan quién es. En eso la princesa llama su atención, vino hasta aquí para buscarlo, y le dice esto. Más tarde vemos el departamento de ventas Star One Production. Se preguntan quién es ese chico y dónde podrían encontrarlo. La jefa le dice a Kurosawa que debe encontrar a ese chico y se asegura de que su agencia sea la primera en firmar con él. Nunca sale desfavorecido en ninguna toma, tiene una aura inusual para ser un principiante y no permitirá que se le escape. Regresando con Yuya, no sabe cómo reaccionar ante el pedido de matrimonio de la princesa. El soldado le pregunta a la otra qué le pasa por la cabeza. ¿Cómo puede pedirle semejante cosa siendo una princesa? Por más que la haya salvado, no saben nada acerca de él. La chica se enoja aclarándole que fue amor a primera vista. ¿Acaso hay un problema? Aunque sea su guardaespaldas, está cansada de que siempre le diga todo lo que tiene que hacer. Yuya los interrumpe diciéndoles que si se quedan aquí, puede que vuelvan a atacarlos. Así que les ofrece que hace su casa, explica que vive aquí en el bosque. Ya llegando, los soldados no pueden creer que tenga una casa en la región oscura. Yuya les ofrece un poco de té, pero antes que nada quieren presentarse. Su nombre es Owen, es el capitán de los caballeros de Reino de Arcelia, mientras que ella es la princesa primogénita de Reino, Lexia von Arcelia. Yuya se impresiona que realmente sea una princesa, y Owen le cuenta que ella es la princesa mayor del Reino de Arcelia. En términos de sucesión es la segunda heredera al trono. Aquí se asusta preguntándole si acaso le harán algo por haberles hablado de esa manera, a lo que le responden que no pasa nada, esta es una visita no oficial, lo importante es que le salvó la vida. Él les dice que se llama Yuya Tenjo, a lo que se sorprende en su nombre, no es uno muy común en el Reino de Arcelia, por lo que ambos empiezan a hablar a escondidas sobre dónde puede ser ese chico. Lexia espera que sea un príncipe de otro país, mientras que Owen piensa si tal vez puede ser un espía. Luego se disculpa por dejarlo plantado, y le comenta que lo estaban buscando. Lexia les dijo que alguien la salvó del peligro en la región oscura, por eso vinieron hasta aquí para que le diera
diera las gracias en persona. Lexia le pide perdón por no agradecerle, aquella vez perdió el conocimiento. Yuya le responde que no pasa nada. Ella está entusiasmada de que pudo volver a verlo. Le cuenta que desde que la rescató su corazón no se ha tranquilizado. Esta es la primera vez que se siente así, por eso le vuelve a pedir que se case con ella. Él se impresiona que esa sea su manera de dar las gracias, pero le dice que casarse es algo precipitado. Lexia lo malinterpreta pensando que Yuya quiere empezar de poco a poco con ella. ¿Qué tal si empiezan siendo amigos? Aquí recuerda que nunca tuvo muchos amigos en la infancia, así que acepta su propuesta. Entonces Owen le comenta que como la princesa ya le dio las gracias, ahora pueden continuar con el siguiente tema. Resulta que su majestad quiere darle las gracias personalmente. Quiere que asista a una audiencia en el Palacio Real. Es posible que tenga dudas, pero como esto es una orden real, está obligado a cumplirla. En ese caso Yuya se acepta. Owen le informa que teniendo en cuenta el viaje, necesitarán 5 días de su tiempo, a lo que Yuya le pide que por favor si podrían esperar un poco más. El otro entiende que es difícil coordinarse, así que pueden esperarle el tiempo que necesite. Luego de eso se van en sus carruajes, y la princesa le dice que se prepare, porque la próxima vez que lo vea, le robará el corazón. En otro lado vemos un tipo enojado con su sirviente. Este le informa que los asesinos que enviaron tras Lexia lograron separarla de sus caballeros, pero se desviaron hasta la región oscura y fueron asesinados por unos monstruos muy fuertes. Su líder le pregunta entonces cómo Lexia sigue viva, a lo que no sabe cómo responderle. Eso lo enoja un poco, diciéndole que ya puede retirarse, y le avisa que no tendrá otra oportunidad. Este hombre jura vengarse de Lexia, nunca perdonará todo lo que le hizo. Regresando con Yuya, anota el día de su audiencia con el rey para no olvidarse, y sabe que hoy es el día de su ingreso a la Academia Osei. Como de costumbre, toda la gente se le queda mirando en la calle, y al llegar a la academia habla con el director. Este lo felicita por su ingreso, le gustaría contarle muchas más cosas, pero por desgracia hoy no tiene mucho tiempo. Yuya le responde que no pasa nada, y el otro le dice que disfrute su vida como estudiante. Luego se va a sus clases, aquí la profesora lo presenta nuevamente. Seguro ya lo conocen del día que vino, así que pide que se lleve bien con él y lo ayuda en su camino por la academia. Más tarde vemos a todos los estudiantes jugando fútbol. Su amigo Ryo anota un tremendo gol, y se da cuenta que juega muy bien. Recuerda que Shingo ya le había hablado al respecto. En eso una chica le habla diciéndole que su equipo de Ryo se la pasa bien, pero sus rivales están desesperados. Le pregunta si acaso se lo vino a ver, a lo que Yuya le dice que sí, ya que aún no tiene el uniforme de educación física. La chica se disculpa por no presentarse, su nombre es Kaede Kazama, y le dice que es un gusto conocerlo. Él también se alegra de conocerla, y la llama señorita Kazama, a lo que la otra le dice que no hace falta que la llame así, puede llamarle simplemente Kaede. En el partido el equipo de Ryo está arrasando, le pasa el balón a uno de sus compañeros, y este dice que se preparen para ver su nuevo movimiento especial. Solo que sin querer patea la pelota hacia donde estaban sentados los chicos. Pero yo ya he visto Blue Lock, hace un movimiento especial desviando el pelotazo y anotando un gol. Todos se quedan impactados por lo que hizo, se preguntan qué fue ese movimiento. Él como si nada le pregunta a la otra si se encuentra bien, y le ayuda a ponerse de pie. En eso llega el chico que pateó la pelota, pidiéndole perdón por haber molestado a una doncella tan hermosa. Kaede le dice que no se preocupe, afortunadamente no se lastimó ni nada. El otro se sorprende, diciéndole que le servirá hasta la muerte, pero la otra dice que no es necesario. Aquí Ryo le dice a Yuya que como puede ver, ese tipo está algo rarito, pero espera que se lleven bien. El rubio le da las gracias por salvarlo, de seguro no recuerda su nombre, así que se presenta como Akira, pero a veces la gente se refiere a él como el noble del lugar. Ryo menciona que nunca había escuchado que lo llamen así, y comienzan a reírse de los apodos inventados de Akira. Más tarde en el vestuario de chicas, todos están hablando acerca de lo genial que es Yuya, y del movimiento que hizo para salvar a Kaede. Parece que juega muy bien a los deportes. En eso llega Kaori preguntándoles qué pasa con Yuya, a lo que le responden que ese chico es muy genial. Kaede le cuenta emocionada cómo la protegió del pelotazo y de pasada metió un gol. Dicen que se movió de una forma sobrehumana. Siendo tan impresionante, seguro ya debe tener novia. Con ese físico, ¿quién me gustaría estar con él? Aquí ambas chicas se interrumpen diciendo que aún no se sabe si tiene novia. Eso es verdad, aunque eso deja pensando a Kaori todo el día. En su clase de lengua de Yuya, nota que Kaori lo está saludando. Le regresa saludo, pero en ese momento llegan unas motos adentro del patio de la escuela y rodean a las chicas que estaban allí. El profesor dice que sigan estudiando y no salgan del aula. Aquí descubren que esa gente son los Red Ogres. Se dice que son los matones más peligrosos de la zona y Yuya nota que sus hermanos están con ellos. Estos matones reconocen a Kaori. Su hermano de Yuya sabe que es la hija del director de esa escuela. Ella lo recuerda de aquella vez y le pregunta por qué hacen esto, a lo que le responden que quieren sentirse mejor fastidiándoles la vida. Se creen mejores por dejar entrar a su hermano y no a ellos. Vengarse de todos será lo más divertido del mundo. Kaori les informa que la policía no tardará en llegar, será mejor que se detengan. Ellos saben que seguro la policía tardará un rato, podrían hacer muchas más cosas antes de que lleguen, por ejemplo secuestrarla. Su hermano dice que es cierto, aunque su problema es con Yuya, se conforma con esto. Entonces los matones se acercan a Kaori, a lo que el profesor intenta detenerlos. Ryo dice que esto no pinta nada bien, y se preguntan qué van a hacer.
Yuya quiere ayudarla, pero nota que sus piernas se paralizan y empieza a dudar de sí mismo. Se pregunta por qué si en el otro mundo ha peleado contra monstruos más poderosos, por qué le tiene miedo a sus hermanos y los suyos. Aunque su cuerpo sea más fuerte, ¿será acaso que su alma sigue tan débil como siempre? Los chicos comienzan a notarlo pálido y Yuya poco a poco pierde la conciencia. Ahora sabe lo que debe hacer y le dice que vuelve pronto. De repente salta por la ventana del cuarto piso y cae completamente ileso. Corre rápido para salvar a Kaori, pero lo detiene un sujeto diciendo que no es posible que un saco de boxeo entre a esta escuela. Por eso deberán castigarlo, sus hombres van a atacarlo, a lo que Yuya lo esquiva rápidamente y los desarma. El otro quiere darle una paliza que le dejará la cara como antes, a lo que Yuya lo esquiva rápidamente porque tiene prisa. Debe ir rápido con Kaori, pero en eso un gigante le corta el paso, diciendo que su rapidez y astucia no le servirán contra su fuerza descomunal. Yuya lo detiene con una mano y lo saca volando para estrellarlo contra una de las motos. Aquí todos se preguntan quién es ese tipo. Él le pregunta a Kaori si se encuentra bien, y esta le responde que sí. En ese momento aparece el jefe de los Red Ogres con su moto. No permitirá que se burle de ellos, y pretende atropellarlo. Para su mala suerte, nuestro Yuya logra esquivarlo varias veces, haciendo que este pierda el control y se estrelle contra las escaleras. Más tarde vemos que la policía detiene a toda la banda. Yuya le pregunta a Kaori si pasó miedo, pero ella le responde que no, ya que confiaba que la salvaría. Casi pierde el equilibrio, pero Yuya la abraza justo a tiempo. Todos vuelven a retomar sus clases, mientras que su hermano se lamenta de lo patéticos que son los matones que contrató. Esto lo escucha su jefe, y lo toma del cuello para estrangularlo. Dice que todo esto es por su culpa. Su hermano intenta detenerlo, pero esta recibe una patada. Él pide que alguien lo salve, y en ese momento aparece Yuya, diciéndole al otro que lo deje en paz. Le pregunta a su hermano si se encuentra bien, pero el otro dice que no se entrometa. Yuya gira su cabeza, y al otro lo deja temblando. Acaba de detener al jefe con solo su mirada. Más tarde sus hermanos le preguntan por qué los ayudó luego de todo lo que le hicieron. Yuya le responde que es verdad que ha sufrido mucho por su culpa. Aún no los ha perdonado, pero jamás podría abandonar a su familia. Esa respuesta les hace llorar y le piden perdón por haberles fallado. Al día siguiente, Yuya está listo para entrar a su isekai. Pero antes de abrir su puerta, recuerda que el otro día Owen le dijo que su casa está ubicada en la zona más peligrosa del mundo. Todos lo conocen como la región oscura. Esos monstruos que elimina con tanta facilidad serían capaces de arrasar un reino. Yuya se pregunta en qué clase de lugar vivía su antiguo sabio. Creía que mientras más se alejara del bosque, encontraría enemigos más fuertes. La verdad es que ya estaba peleando contra los enemigos más fuertes del mundo, y eso lo decepciona un poco, aunque no es un lugar tan malo como lo pintan. Va a retirarse por hoy, pero en eso escucha un grito. Viene un lobo asustado, el cual está siendo atacado por un orco. Analiza su estado, descubriendo que es un rey orco con 20.000 unidades de ataque. Piensa retirarse porque aún no tiene nivel para derrotarlo, pero cuando escucha los gritos del animal, sabe que no puede irse. Si su abuela estaría aquí no la abandonaría, además por encima de todo quiere salvarlo. Tira su lanza para distraerlo, va corriendo a atacarlo con su espada, pero descubre que el orco ya fue atravesado. Esto lo deja sorprendido, no pensaba que lo derrotaría siendo de menor nivel. Aquí recuerda que su primer enemigo lo eliminó de una forma similar cuando era nivel 1, así que probablemente todo sea gracias a la lanza que usaba su antiguo sabio. Por otra parte, el lobo se ve bien hostil. Se le ocurre sacar una de sus pociones, le dice que si bebe esto podrá recuperarse. Justo el lobo se desmaya y Yuya inmediatamente le da su poción curativa. Con eso el animal se recupera y parece que ya le agrada. Yuya le pregunta por qué andaba sola, ya que se da cuenta que es una loba, a lo que esta señala que no tiene a nadie. En ese caso Yuya le ofrece vivir en su casa, y esta está de acuerdo. Luego le otorgan la habilidad de tomar. Es una técnica para convertir monstruos en compañeros y ve que su animal es bastante fuerte. Ahora tiene que ponerle un nombre. Con esa piel tan oscura que lleva, se le ocurre el nombre Knight, y ella está de acuerdo. De regreso revisa los materiales que dejó el orco, y le llama la atención que dejara caer un cepillo. En su descripción dice que solo aparece uno cada 1000 años, entonces lo utiliza para cepillar el pelaje Knight. Analiza su estado, descubriendo que sigue igual. Pensaba que subiría algún nivel por derrotar a ese monstruo tan fuerte. Pensar ya no cambiará nada, más adelante investigará cómo se sube de nivel. A la loba se lo lleva a su casa del mundo real, y le dice que vuelve pronto. En su escuela Yuya les cuenta que adquirió una nueva perrita, y pregunta si conocen alguna tienda de mascotas. Kaede entusiasmada le pregunta qué tipo de raza es su mascota. Yuya señala que está demasiado cerca, y ella se disculpa por eso. Lamentablemente no tiene fotos para mostrarle, ya que no tiene un celular, hasta ahora no le ha hecho falta. Regresando con su tema, le cuentan que la única tienda de mascotas se encuentra en la zona comercial cerca de la academia. También poseen un hospital para animales, así que podría llevarla si le pasase algo. Lamentablemente los chicos hoy están ocupados para acompañarlo. En ese caso Kaede se ofrece para ir juntos. Hoy no tiene actividades del club, así que tiene el día libre. Yuya está de acuerdo en ir con ella, aunque ella lo ve como una cita.
Horas después regresa a su casa, se disculpa con su loba por dejarla sola, tendrá que acostumbrarse a esto. Le muestra en una bolsa todo lo nuevo que le compró. Una amiga le ayudó a comprarlos en la tienda de mascotas y le recomendó esta correa. Dice que tendrá que ponerse esto en el cuello, no será necesario cuando esté en casa, pero cuando salgan deberá usar collar y correa. Le pregunta si le cuesta respirar, y esta señala que no pasa nada. Ya están preparados, así que van a dar una vuelta por el parque. Aquí todas las chicas se les quedan mirando. Se preguntan quién es ese tipo tan apuesto. Es guapísimo, y además va acompañado de una perrita, la cual también es bastante preciosa. En su paseo un tipo lo saluda, y Yuya nervioso le devuelve el saludo. No esperaba que lo saludaran así de repente, solo están dando un paseo. En ese momento alguien lo llama, y se da cuenta que es Kaori. Le presenta a su nueva mascota Night. Ella comenta que es preciosa, y empieza a acariciarla diciéndole que tiene una piel fina. Le pregunta qué raza es, pero Yuya no sabe exactamente qué decirle, simplemente se la encontró por ahí. Eso la sorprende, puesto que parece que le agrada mucho, y de alguna manera entiende lo que dice. En ese momento alguien dice el nombre Yuya. Se trata de Miu. Recuerdan que es la modelo con la que actuó juntos. Miu le comenta que vive por aquí, y a veces suele pasear a esta hora. Entonces Yuya presenta a más chicas. Ella es la modelo Miu, tuvo el placer de conocerla hace poco, mientras que ella es su amiga Kaori y su perrita Night. Miu le pregunta a Yuya si seguirá dando paseos por este lugar, a lo que él responde que esa es su intención. Esto la anima un poco, puede que vuelvan a encontrarse pronto. Luego Miu se despide porque estaban llamando demasiado la atención, y Kaori le pregunta si está saliendo con esa chica. Yuya le aclara que no es así, solo la acompañó una vez, jamás le llegaría a la suela de los zapatos. Kaori le responde que eso no es verdad, pero rápidamente se voltea avergonzada. En eso alguien grita socorro, ese tipo le robó su bolso. Yuya le ordena a Night que siga a ese hombre, mientras ambos van a ver cómo está la señora. Ella responde que está bien, pero su bolso ya está perdido, a lo que Yuya le dice que no se preocupe, y le muestra cómo su perrita atrapó al ladrón. Pide a Kaori que llame a la policía, pero eso molesta al otro, y va directo a apuñalarla. Rápidamente Yuya lo detiene con su brazo, y le hace una llave maestra para detenerlo. Eso deja impresionados a todos, y Kaori le pregunta si está bien. Él responde que sí, su mascota Night fue de gran ayuda. Esto la alivió un poco, le preocupaba que algo malo le pasase. Yuya se disculpa por preocuparla, pero ella le dice que no pasa nada. Agradece mucho que la salvase como la última vez, y más tarde le explican qué pasó a la policía. Ya en el otro mundo, Yuya quiere hacerse con este bosque para poder llegar más lejos. Corre hacia adelante cruzándose con un orco, un oso y el más poderoso, un troll gigante. Aunque con la agilidad de Night logra derrotarlos a todos. Siguen caminando y en eso Yuya se percata de algo. Activa su camuflaje y observa que ese alce de allá es de nivel 630. Tiene mejores estadísticas que el rey orco de antes. A juzgar por su poder mágico seguro usará algún hechizo. Se pregunta qué puede hacer. Night comienza a maullar y aquí el alce los detecta. Se da cuenta que puede verlos, es normal que vea a Night, pero se pregunta cómo es posible que lo vea siendo invisible. El alce comienza a acercarse y Yuya piensa que ahora no podrá atacarlo por sorpresa. No le queda otra que enfrentarlo de frente. El alce va por ellos y se queda haciendo fuerza contra Night. Yuya sabe que tienen ventaja porque son 2 contra 1, pero entonces el alce usa un hechizo de fuego para alejar a Night y otro distinto para atacar a Yuya. Le pregunta a Night si se encuentra bien, y entonces se da cuenta que el alce usa 2 tipos de magia. Si están separados no podrán vencerlo. Le pide que intente bajarle la guardia. Night se pone en marcha y trata de distraerlo con su velocidad. El alce comienza a lanzar un montón de hechizos destruyendo el bosque, hasta que Night lo rasguña desde atrás. Esto lo deja bien herido y Yuya termina de eliminarlo. Al fin lograron derrotarlo. Parece que mientras más se adentran al bosque, más hostiles se vuelven las criaturas. Sin embargo, esto le viene bien para entrenar. Van a ver qué les dejó el alce, había unas piedras preciosas y además este cubo, el cual resulta ser un jacuzzi portátil de múltiple funcionalidad. Básicamente puede crear un baño. Yuya decide probarlo y selecciona uno de los tipos de jacuzzi. Piensa que es impresionante, le encantaría meterse ahora, pero este lugar es muy peligroso. Ya fue suficiente exploración por hoy, volverán a casa y tomarán un baño en su nuevo jacuzzi. Así que en la noche los vemos bañándose juntos. Yuya menciona que para los japoneses el baño es sagrado. Al día siguiente vuelven a adentrarse al bosque y luchan contra un poderoso monstruo que los ataca rodando como una bola. Es de nivel 610, se mueve muy rápido, pero seguro debe tener alguna limitación. Se mueve peor que al inicio del combate, es momento de acabar con esto, deben concentrarse. El enemigo venía, Yuya logra esquivarlo haciendo que se choque contra una roca. Ambos lo atacan desde atrás y logran eliminarlo. Le da las gracias a Night y dice que fue de gran ayuda. Por suerte subió de nivel y obtuvo nuevas técnicas. Night también lo hizo, parece que su nivel y estadísticas suben de acuerdo al suyo. Van bastante bien, así que seguirán trabajando a este ritmo. En ese momento se abre una cueva misteriosa. Ambos van a investigarla y Yuya le advierte a Night que no se aleje. Podría ser peligroso este sitio. Utiliza su radar y no logra detectar criaturas vivas en la zona. Siguen avanzando hasta que nota que las antorchas se encendieron solas. Al llegar escucha que Night ladra, va con él y se encuentra un cadáver. A su lado hay un libro, llamado el libro del sabio. Lo abre y Yuya queda impresionado. Mientras tanto en la ciudad, una persona se reúne con una chica para decirle que eliminará a alguien, y esta responde que sus servicios cuestan dinero.
Volviendo con Yuya, ve que tiene en sus manos el libro del sabio. Seguramente este libro le pertenecía al antiguo dueño de su casa. Este sabio cuenta que era capaz de hacerlo todo: magia, artes marciales y por supuesto esgrima. Aunque también cantaba, cocinaba y pintaba. Prácticamente dominaba todo lo existente. Como resultado se metió en el reino de los dioses mientras aún vivía, pero este declinó su invitación. El libro le dice que ahora no es capaz de entender el poder que posee, y le advierte que algún día los otros humanos comenzarán a verlo como una amenaza, justo como le sucedió a él. Yuya continúa leyendo el libro y se pregunta qué podría hacer para evitar que la gente de su alrededor acabe teniéndole miedo. De repente una profunda voz le responde, diciéndole que lo que necesita es construir relaciones en las que pueda confiar. Yuya cree que esa voz proviene de su imaginación. Según este libro, dice que ya sean amigos, amantes o padres, dáselo todo a aquellos que estarán a tu lado cuando sea necesario. Él no tenía amigos hasta hace poco, eso es pedirle mucho. Otra vez la voz le habla diciéndole que esto será muy difícil, y Yuya se pregunta si acaso estará hablando con ese sabio. La próxima oración lo tranquiliza, le dice que puede comenzar haciendo amigos a su ritmo. También le avisa que en este libro se encuentra algo que desea saber. Yuya se pregunta qué puede ser, quizás se refiere a magia. Entonces el libro se ilumina, y el sabio le habla de nuevo. Le va a transferir todo lo que sabe sobre teoría mágica. Sin embargo, como Yuya es de otro mundo, él no posee un círculo mágico, es decir que no puede usar magia. Yuya le pregunta más al respecto, y este le explica que los humanos de este mundo producen magia desde su corazón. Esa magia viaja por todas las arterias circulando por todo el cuerpo. Como Yuya no tiene esa capacidad, el sabio le otorgará sus propios circuitos mágicos. Le cuenta que sus circuitos son muy valiosos en este mundo, así que en lugar de destruirlos, mejor prefiere dárselos a él. Sabe que con el tiempo se convertirá en alguien acto de ese poder, y con que viva manteniendo su cabeza en alta será suficiente. El sabio le desea que sea feliz, espera que su vida esté llena de felicidad y buena suerte. Yuya se lo agradece y le dice que ojalá algún día encuentre paz. Ya en su casa continúa leyendo el libro. Dice que la magia es la materialización de la imaginación, pero sin una energía mágica que sirva de fuente, no se puede usar la magia. Para eso Yuya cierra sus ojos y realiza una serie de meditaciones hasta que siente la magia fluyendo por todo su cuerpo. Es entonces cuando ve que adquirió la habilidad manipulación de energía mágica. Seguramente lo sintió por los circuitos mágicos que le transfirió el sabio, y parece que su perrita Nike también lo pudo sentir. Lo siguiente es reunir energía mágica en tu mano e imaginarte la magia que quieres invocar. Como consejo recomienda ponerles nombres a tus magias, así te será más fácil invocarlas. En ese caso va a probarlo afuera e intenta crear su primer hechizo. Este se llamará bola de agua. Para su sorpresa lo invoca la primera, y parece que Nike también pudo hacerlo. Ahora ambos pueden usar magia, quiere probar su hechizo contra ese árbol, pero dispara su bola de agua con tanta fuerza que se da cuenta que es extremadamente poderoso. En otra parte, el rey le dice al capitán Owen que levante su cabeza, y le pregunta si acaso ya conoció al muchacho. Este le responde que sí, tal cual mencionó la princesa Alexia, lo conocieron en la región oscura. Parece que viene de otro país porque tiene un nombre muy inusual. Espera que castigue a la princesa Alexia, se asombró bastante que le pida casamiento a Yuya. El rey le pregunta qué acaba de decir, pero el otro no quiere repetirlo. El rey toma su espada, y del enojo al enterarse, comienza a destruir todo lo que tiene cerca. ¿Quién se cree que es esa mocosa? El capitán asustado se esconde, y se pregunta por qué todos en la familia real causan tantos problemas. Regresando al mundo real, en la clase de Yuya están tomando lista. Él sigue pensando en lo de su libro, se pregunta cómo debería usar la magia y en qué situaciones utilizarla. Aquí la profesora les anuncia que la semana que viene, tal como figura en sus calendarios, estudiarán fuera de clase. Todos están preparados menos Yuya, ya que aún no tiene ese calendario. Por suerte su compañera Yuki le explica que los harán acampar 2 noches y 3 días para que se acostumbren a nuevos entornos. La profe ya va a anunciar los equipos de estudio, los cuales estarán conformados por 4 alumnos. A Yuya le tocó en el equipo 5 junto a Kaede, la cual está muy emocionada de estar con él. También Akira está en su equipo y Yuya le dice que será un placer, pero este le aclara que no hace falta que sea tan educado. Iba a ser una gran presentación, pero entonces una chica lo interrumpe y le dice que está tardando demasiado. Su nombre es Rin Kansaki, también pueden tratarla como su compañera y espera que se lleven bien. Yuya le dice que será un placer y la llama amistosamente por su nombre. Con eso Rin murmura que ahora entiende que haya tantos rumores buenos sobre él. Cambiando de tema, le dice a Akira que si no hablase tanto, quizás estaría de acuerdo que la gente lo tratase como un noble, pero como nunca se calla, jamás lo llamará así. Esto le causa risa, y Kaede menciona que tiene un equipo muy animado. Ahora que lo piensa Yuya, no tiene una bolsa de dormir, y se pregunta qué puede hacer. Recuerda que a su abuelo le encantaba viajar, es probable que encuentre alguna mochila por su casa. En ese caso, Kaede le sugiere mejor ir de compras. Es así como más tarde se reúnen todos sus amigos. Kaori les aclara que no han venido a divertirse, tienen que ayudar a Yuya a comprar sus cosas. Él se siente algo avergonzado, pero Kaori le dice que no se preocupe, le emociona ir de compras con sus amigos. Su amigo Ryo está muy sorprendido, no sabía que era amigo de Kaori. Es la hija del director, y además tiene una aura increíble. Kaori les explica que su padre sí es alguien importante,
importante, pero ella no tanto, así que les pide que le traten igual, como si fuera una más. Yuya se pregunta dónde está Akira. Shingo le aclara que lo había invitado, pero él dijo que tenía otras cosas que hacer. Entonces van a ponerse en marcha, visitan el centro comercial en la zona de artículos de moda y se sorprenden que no haya tanta gente. Kaori le señala a Yuya un bolso que podría interesarle. Todos están de acuerdo que es muy genial, y al probárselo Yuya le queda perfecto, así que decide llevárselo. Luego de comprar todas las cosas que necesitaba Yuya, sugieren comprar comida, libros y cartas para su viaje, pero las chicas les dicen que ya no están en la secundaria para llevarse esas cosas. En ese caso mejor van a divertirse en las máquinas recreativas. Al llegar todos quedan impresionados de la cantidad de máquinas que hay, pero Shingo es el más emocionado al ver una máquina de garra con una de sus figuras favoritas. Le encantaría obtenerla, pero sabe que es muy malo en este tipo de juegos, entonces Yuya se ofrece para intentarlo. Esta es la primera vez que jugará esto, pero al tener su habilidad de percepción tan alta, puede detectar la debilidad de la máquina. Tiene que apuntar ahí, si lo empuja desplazará su centro de gravedad. De esa manera tan fácil, Yuya consigue ganarse el premio para su amigo. Todos se sorprenden de que le haya sacado la primera, y creen que es muy hábil. Kaede le pregunta si podría sacarle también un peluche. Entonces vuelve a usar su habilidad, y logra ganarse su peluche de gato para Kaede. Sus amigos quedan impresionados de su tremenda suerte, así que todos le piden que le saquen un peluche, incluida Kaori. A Ryo le consigue un videojuego, a Rin un peluche, y a Kaori un pin con forma de nutria. Todos están muy agradecidos con él, nunca se imaginó que sus actos alegrarían tanto a los demás, y Kaori le menciona que es la primera vez que viene a las recreativas, pero se ve que es una persona impresionante. Luego Ryo les propone ir a las cafeterías del séptimo piso para beber algo, pero Rin les dice que mejor vayan los chicos y las esperen allí. Pasa que las chicas quieren visitar antes el piso 13, donde está la sección de ropa femenina. Ya luego se verán en la cafetería. En ese caso ellos van a descansar, pero descubrimos que una de las máquinas recreativas tiene un cable roto. En la cafetería Yuya prueba su café y nota que está muy amargo. Shingo se ríe aclarándole que eso le pasa por hacerse el duro y pedir café solo. Yuya siente que debería haber pedido un refresco de melón igual que él. Ryo cree que son unos niños pequeños, les mostrará cómo los hombres de verdad toman el café, pero al tomarlo tampoco le gusta, y pide a Yuya darle algo de azúcar y leche. Él está de acuerdo, y se queda algo callado. Shingo le pregunta qué le sucede, a lo que le cuenta que simplemente disfruta mucho estar bebiendo algo con sus amigos, así que se prometen repetir este plan para otro día. En ese momento suena la alarma de incendios del centro comercial. Hay un incendio en el 10º piso, es el piso donde estaban las recreativas, y recuerdan que las chicas están 3 pisos más arriba. Corren para subir a las escaleras, pero ven que están bloqueadas por el humo. Deberán tomar otro camino. Le preguntan a este guardia si acaso vio bajar a 3 chicas, a lo que les aclara que ellos se encargarán y les ordena salir de aquí. En eso Ryo recibe una llamada de Kaede, le pregunta por dónde se encuentra, a lo que le responde que no lograron salir a tiempo. Al escuchar eso, Yuya esquiva al guardia de seguridad y sube por las escaleras, mientras los chicos son detenidos por el guardia. Él quiere proteger sus sonrisas, llega hasta el piso 10 dándose cuenta que el incendio es gigante. Los aspersores no apagarán ese fuego, así que se le ocurre usar su magia. Para contrarrestar ese fuego, usa su magia para envolver su cuerpo de agua y viento. Parece que ese hechizo funcionó. Un guardia le pregunta quién está ahí, entonces sale corriendo mientras atraviesa las llamas con su armadura de agua. Vemos que Kaori y las chicas están acorraladas por las llamas. Están prácticamente inconscientes. Yuya piensa en las otras que quedan y acelera aún más su paso. Comienza a gritar el nombre de Kaori. Entonces ella abre los ojos y logra ver su silueta de Yuya atravesando las llamas. Él la toma de los brazos y con su habilidad de percepción se da cuenta que el resto de personas ya han evacuado. Solo quedan ellas, así que será mejor que se den prisa. A todas las rodea con su magia para protegerlas del fuego, pero se pregunta si logrará aguantar con ellas 3 cargadas. Afuera del edificio la policía y los bomberos informan que aún quedan varios estudiantes adentro. Son un chico y 3 chicas, sus amigos se preguntan si lograrán escapar. De repente Yuya se ve encerrado, no hay salida por ningún lado. El techo de arriba se destruye y se mueve para esquivarlo, pero ese movimiento hace caer el pin de nutria que le había regalado a Kaori. Solamente queda un camino, entonces comienza a reunir todo su poder. Mientras tanto los policías le explican a sus amigos que no pueden entrar porque el incendio es demasiado peligroso para el equipo. En ese momento se destruye parte del edificio. Yuya está usando todo su poder para destruir el suelo del lugar. Sus amigos se preguntan qué pasa y observan cómo Yuya logró llegar al primer piso junto a las chicas. Los bomberos le dicen que salgan de ahí, sus amigos también se lo dicen, y él le responde que en teoría ya están a salvo. Al rato sus amigos le dicen que no vuelva a ser una locura, los tenía muy preocupados. Yuya admite que tienen razón, quizás se excedió un poco, por lo menos logró salvar a las chicas. Aún así más tarde los bomberos lo regañaron por precipitarse. Su padre de Kaori vino a agradecerle por salvarla otra vez a su hija, y él se disculpó por lo ocurrido. Le costó mucho contar en cómo salvó a las chicas. Al final pudo devolverle su pin a Kaori, y ella conmovida se puso a llorar. Más tarde Yuya vuelve a su casa. Antes de entrar recuerda a Kaori y su padre, con que así es una familia.
Piensa que él no tiene nadie, pero al entrar su perrita Night viene a saludarlo. Parece que sí lo está esperando. Yuya se alegra y esta noche disfrutarán juntos un gran festín. Mientras tanto, en el otro mundo, vemos un conejo siendo atacado por unas flechas. Este le pregunta a su enemigo quién es, por qué lo ataca a pesar de ser un ser sagrado. Ella le muestra una aura de corrupción, y con eso se da cuenta que es una técnica de una arquera divina. La chica vino para hacerle una propuesta. Quiere que se unan para destruir el mundo. Este mundo ya no merece ser protegido. Este no entiende a qué se refiere, y la otra le advierte que volverá muy pronto. El conejo está preocupado por esa arquera divina. Tiene que detenerla como sea, y transmitir a alguien más su técnica patada sagrada. Días después, Yuya continuó leyendo el libro del sabio. Si recuerdan, aquí decía que la magia es la materialización de la imaginación, pero sin una fuente de energía mágica no se puede usar la magia. Entonces le recomiendo empezar por sentir la energía mágica. Ahora lo entiende, debe concentrarse en imaginar su destino. Alza sus manos y entonces se da cuenta que lo logró. Le dice a su perrita Night que mire, está en el bosque, consiguió utilizar su magia para trasladarlos. Parece que como necesita hacer uso de su imaginación, no puede ir a lugares que no haya visitado antes, pero cree que si la usa en su viaje a la academia, le será bastante útil para volver pronto a casa y darle de comer a Night. Por ahora continuarán explorando el bosque. Mientras avanza por una cueva, Yuya ilumina el camino con una luz verde. Aquí se cruzan con unos duendes, van a tener que eliminarlos. Yuya saca su espada del portal y le dice a Night que los ataque. Así ambos trabajando en equipo logran derrotarlos. Luego menciona que consiguieron un gran botín, ya ha mejorado mucho el trabajo en equipo, y al parecer todos sus objetos tienen propiedades impresionantes. Salen de la cueva y Yuya le dice que dejarán la exploración por hoy. Night se pone triste al escuchar eso, pero Yuya le dice que no ponga esa cara. Si ya sabe que a él también le gusta salir de aventura juntos, pero debe ir a prepararse para su viaje escolar. En eso Night se va corriendo, y Yuya preocupado va por él. Le pregunta por qué hizo eso, explica que ya deben irse. Aquí Night le hace entender que debe camuflarse. Yuya le hace caso y activa su invisibilidad. Es entonces cuando ve entre los árboles una chica, la cual está muy herida y siendo rodeada por unos duendes. Yuya quiere salvarla, pero Night lo detiene mordiéndole la capa. Parece que no quiere que vaya. Yuya voltea a verla y ve que la chica esquiva su ataque del duende. Es bastante rápida y lanza un ataque para cortarle su brazo. Se pregunta qué rayos fue eso, y en eso el duende llama a más de sus aliados. Se ve rápidamente superada por ellos, así que antes de que la eliminen, Yuya y Night saltan al rescate y juntos logran derrotar a esos duendes. Pero no crean que esto ha terminado, de repente aparecen muchísimos más a su alrededor. En este caso Yuya abre su inventario y saca su látigo divino, con el cual logra acabar con todos ellos. Los eliminó tan fácil que admite que esta arma es muy poderosa. Luego se lleva a la chica a sus brazos. Yuya menciona que ya derrotaron a todos los enemigos de la zona. Ahora el problema es esta chica, lo único que puede hacer es llevarla a casa. Sin embargo, Night le ladra haciéndole entender que no está de acuerdo con llevársela. A lo que Yuya le explica que no puede abandonarla aquí. En ese momento la chica se despierta preguntándose dónde está. Asustada intenta soltarse de los brazos de Yuya, causando que se caiga al suelo y se golpee la cabeza con un árbol. Aquí le pide disculpas ofreciéndole este juego de hierbas curativas. Le explica que si lo bebe se recuperará pronto. Ella cree que eso es imposible, seguro la está engañando. En ese caso Yuya se ofrece a beberlo primero si tiene sospechas. Aquí nota que tal vez dice la verdad, decide confiar en él y se bebe el jugo curativo. Al hacerlo todas las heridas de su cuerpo sanan instantáneamente, ya no sienten ningún dolor y les pregunta quiénes son. Se presenta como Yuya Tenyo y siempre viene acompañado de su mascota Night, aunque parece que a esta no le agrada mucho su presencia de la otra y Yuya se pregunta qué le pasa. Aquí les cuenta que su nombre es Luna, les aclara que no tienen que ser tan formales con ella. Entonces Yuya le pregunta qué es lo que hacía en un lugar tan peligroso. Luna le explica que estaba entrenando, pero justo fue rodeada por una manada de duendes de élite. Les pregunta dónde están esos duendes, a lo que Yuya le cuenta que ambos ya lo derrotaron. Eso le impresiona un poco, para empezar debe agradecerle y le pregunta qué hacían en la región oscura. Yuya le explica que también estaban entrenando, ya que quiere hacerse mucho más fuerte. Eso la sorprende, nunca creyó encontrarse a alguien entrenando en la región oscura. Él le pregunta qué dijo, a lo que Luna cambia de tema, diciéndole que al parecer ambos buscan lo mismo. Más tarde Luna le pregunta si acaso la cargó hasta aquí. Yuya le responde que así es, y entonces ella se disculpa. Ahora está toda sucia y sudada por haber corrido tanto de esos duendes de élite. Yuya le dice que no se preocupe tanto, pero Luna le explica que no puede volver hacia la ciudad. En ese caso a Yuya se le ocurre una idea. Le presta su baño portátil para que se limpie y le pregunta qué tal está. Luna admite que esto es increíble, no sabía que existía algo así en este mundo. Es impresionante que lo lleve consigo. A lo que Yuya le cuenta que lo obtuvo eliminando un ciervo de cristal. Luna se impresiona que haya derrotado a semejante monstruo. Eso explica que entrene en la región oscura. Yuya le pregunta si acaso no está aquí por el mismo motivo, pero ella le cuenta que su caso vino por petición de un cliente. Le pide que repita lo que dijo, pero ella rápidamente le cambia de tema y le pregunta si acaso no le gustaría acompañarla mientras entrena. Tiene que quedarse en la región oscura por cierto motivo que no puede decirle. Si aún se va a quedar aquí, le gustaría entrenar con él. Nuestro chico piensa que si la deja sola, entrenará de todas maneras y sería más peligroso, así que decide apoyarla en su entrenamiento. Esto le alegra mucho, pero Yuya le aclara que no se podrá quedar eternamente. En eso Luna se levanta del baño para agradecerle. Él avergonzado le pide que no salga así. Luna se disculpa, aunque cree que ya da igual, ya que
que van a sudar de codo a codo en combate, pero aún así Yuya no quiere. Desde ese momento formaron equipo para derrotar a los duendes del bosque. Siguió entrenando con Luna para aprender bastante, y cree que ambos se volvieron mucho más fuertes. Y no estaba mintiendo, porque al tiempo de seguir peleando en equipo, Luna por fin logró derrotar a un duende de élite. Yuya le felicita por su avance, aunque ella no cree que habría logrado derrotarlo sin su ayuda. Cambiando de tema, le pregunta acerca de ese hilo que usa desde que se conocieron. Ella le dice que todavía le falta, para completar su misión aún debe ser más fuerte. Se nota que le pone mucho empeño a entrenar, pero le avisa que a partir de mañana ya no podrán entrenar juntos durante un tiempo. Esto es porque tendrá un viaje de estudios, aunque no sabe cómo explicárselo, Luna le dice que no pasa nada, ya le había dicho que no se quedaría para siempre. Ha sido muy bueno con ella hasta ahora, así que le da las gracias. Yuya también se lo agradece, como este es su último día, le propone que sigan hasta el anochecer. Luna le dice que sí, trabajarán juntos para ganarse ese último baño. Por la noche mientras se toma su baño, piensa que esta vez Luna le puso muchas ganas. Se notó que era su último entrenamiento, aún así se pregunta por qué le habrá dejado que se bañe primero hoy. Normalmente ella entra antes. Eso es porque como es su última vez, Luna quiere que se bañen juntos. Él avergonzado quiere salir del baño, pero ella lo abraza para evitar que se vaya. Aquí Luna le da las gracias, le agradece por adaptarse a su egoísmo. Se ha hecho muchísimo más fuerte gracias a él, y en serio cree que es su salvador. Él le pregunta a qué se refiere con salvador, a lo que Luna le explica que aunque haya sido brevemente, pudo ver un mundo más brillante. El tiempo que pasó con él es su mayor tesoro, en serio que muchas gracias. Esto lo deja pensando, entonces ella le pide que le deje frotar su espalda como agradecimiento. Por favor que no sea tímido. Él avergonzado mira hacia otro lado, y le dice que se le cayó la toalla. Al día siguiente los chicos ya se dirigen a su viaje escolar. Aquí Yuya bosteza mientras toma una carta. Kaede le pregunta si acaso no durmió bien anoche, y este le responde que no del todo. Les avisa que obtuvo una pareja, por lo que gana este juego. Kaede le dice que es impresionante jugando este juego, ya lleva 5 victorias seguidas. Él le aclara que no es así, este juego solo es cuestión de suerte. Aunque como ya está un poco cansado, les avisa que quiere dormir un rato. Aquí reflexiona acerca de ese juego de cartas. La suerte define al ganador. En ese caso será que gana mucho porque tiene muchos puntos de suerte. No pretendía hacerlo, pero siente como si estuviera haciendo trampas. Entonces recuerda su escena del baño con Luna, y se pregunta si eso también habrá sido suerte. Más tarde lo despierta, y le avisan a Yuya que ya llegaron. Al bajar del autobús, Yuya se sorprende del tamaño del lugar donde se van a quedar. Akira menciona que esto es típico de su academia, estas instalaciones son magníficas. Su profesora les pide que se cambien de ropa y se dirijan al salón de actos, allí empezarán a explicar las actividades. Como pueden ver, este viaje les servirá de entrenamiento en su carrera hacia la cima. Pasarán afuera una noche y 2 días, así que les desea mucha suerte. Ryo levanta su mano para preguntarle cómo gestionarán el alimento. La profe le explica que esta montaña está repleta de hongos silvestres y plantas comestibles. En el río hay muchos peces, así que no deberían tener problemas. Eso quiere decir que tendrán que conseguir su propia comida. Igualmente les darán un poco de arroz, aunque solo con eso no bastará, así que tendrán que arreglárselas por su cuenta. Kaede le pregunta si acaso no es peligroso dejar que recojan hongos y plantas sin tener idea al respecto. La profe les dice que por supuesto lo es, así que antes de cocinar nada, deberán mostrárselos a ellos para que lo supervisen y les digan si es comestible o no. Si algún alumno se envenena, será tratado por su médica, la señorita Yomikawa, la cual les muestra su extraña medicina para curarlos. Kaede le explica a Yuya que cuando Yomikawa está en la enfermería, es como si todo se oscureciera de repente. Cuando pasa cerca de ella, se escucha gritar a la gente. Se pregunta por qué será tan extraña esa enfermera. Akira dice que esto es un fastidio. Si existe la posibilidad de comer algo cuestionable, prefiere no comer por un día. La profe lo interrumpe diciéndole que deje de ser un cobarde. Esto es parte de su evaluación, es una competición entre clases. Yuya pregunta cómo es eso, ¿acaso recibirán algo si ganan? La profe les explica que aunque no lo crean, esto afecta a la evaluación de los tutores, así que deben dejarse la vida. Rain piensa que como sea, deberán terminar rápido para así volver antes. Kaede está de acuerdo, seguro que de noche la montaña da mucho miedo. La profe les pregunta de qué hablan. Los profesores dormirán aquí dentro, los estudiantes estarán afuera. Es así como Yuya se reúne con su grupo, y Kaede les pregunta qué van a hacer. Menciona que no tiene idea sobre pesca o tiendas de acampar, pero al menos le dieron libros para guiarse. Akira les dice que no se preocupen, cuando se ponga serio, lo de pescar y recoger plantas será pan comido. Rin les dice que mejor ignoren ese tipo, lo mejor será dividirse. Kaede y Yuya irán a pescar, y los demás irán a recoger plantas y hongos. A Yuya le parece bien, pero Kaede no sabe si logrará pescar algo. Rin les dice que no se preocupen, sin contar con ese tipo, podrán hacerlo. Akira les pregunta si acaso no están siendo un poco duros con él, pero los chicos simplemente se van ignorándolo. Cuando llegan al sitio de pesca, descubren que todos ya estaban aquí hace rato. Ryo los saluda y les dice que llegaron tarde. Yuya le explica que actuaron muy rápido y por eso su grupo se demoró un poquito más. Parece que ya no quedan lugares para pescar. Kaede le pregunta a Yuya qué hacer. Quizás deban dejar la pesca de lado. Él utiliza su habilidad y le dice que todavía no. Por allí hay un buen lugar secreto para pescar. Al llegar, Kaede se impresiona de lo hermoso que es este río. Hay muchos peces, sin embargo con tan poca profundidad, duda que sea un lugar apto para pescar. Eso es verdad, pero igualmente
Obviamente Yuya quiere intentarlo. Tal como lo pensaba, estos monstruos no son tan ágiles como los monstruos de la región oscura. Recuerda que Luna le enseñó que los monstruos también son seres vivos. Si nos temen a veces podemos leer sus movimientos, entonces lee los movimientos de los peces y de esa manera logra sacar uno. Kaede se sorprende mucho y él aclara que seguirá sacando más peces. Esto llama la atención de los demás estudiantes, se preguntan qué clase de reflejos tiene ese chico. Parece un superhumano. Kaede le dice que ya es suficiente, tienen peces de sobra para los 4. Eso es verdad, pasa que se estaba divirtiendo bastante, todo esto se lo debe a Luna. Mientras tanto en el otro mundo, dentro de una casa, se encuentra Luna practicando con su hilo. Logra cortar varios maniquís con un solo ataque, y se da cuenta que su hilo está más afilado. Tal vez sea por su entrenamiento con Yuya, era un chico impecable. Lleva toda su vida viviendo como asesina, aunque está manchada de la sangre de sus víctimas, él era diferente. Quizás si lo hubiera conocido antes sería distinto. Pero ahora es muy tarde, es una asesina profesional, es la cazacabezas del gremio oscuro, por ese motivo debe eliminar a Yuya. Volviendo al campamento, le muestran a Rin todos los peces que consiguieron. Kaede menciona que Yuya los capturó todos en sus manos. Esto sorprende a Rin, ya lo había visto antes en educación física, pero aún así le sorprende su gran agilidad. Yuya se ríe un poco, y por cierto le pregunta qué le sucedió a Akira. Rin dice que le ignoren, pero Akira se levanta gritándole que se aprovechó de él. Al principio le gustaba la idea de ir a recoger hongos y plantas silvestres, pero enseguida Rin lo mandó a recoger hongos en los acantilados, lo obligó a probarlos para saber si eran venenosos y además lo usó como carnada para un oso. Yuya se asusta y le pregunta si comió algo venenoso. Le recuerda que los profesores les ordenaron no comer nada. Akira pide que no se preocupen por él, hará lo que sea por hacerlo sonreír. Yuya no puede dejarlo así, analiza su estado, logrando ver que tiene buena salud. Le dice que no se esfuerce tanto, y entonces Akira grita de felicidad. Rin se alegra que ella recuperó el ánimo, ahora le mostrarán los resultados de sus esfuerzos. Luego revisan toda la comida que recolectaron, es impresionante todo lo que consiguieron, pero Yuya descubre que tiene unos hongos venenosos, así que decide quitarlos. Luego le pregunta a su grupo quién se encargará de cocinar, pero ve que nadie le responde, así que mejor sugiere mostrarle sus ingredientes a los profes. Cuando regresan ven a muchos estudiantes reunidos y los profesores probando las comidas. Yuya estaba buscando a la profesora Sawata, y en eso se topa con Kaori. Ella le pregunta cómo va su equipo, a lo que responde que cree que bien. Se lo pasaría mejor si no tuvieran que pensar en sobrevivir. Kaori está de acuerdo, pero aún así cree que es bastante divertido. En eso su grupo le avisa que ya se están yendo, así que Kaori se despide de Yuya y también de los otros. Luego Akira se acerca a Yuya para preguntarle por qué es tan cercano a Kaori. Se muere de la envidia, desearía tener tanta confianza con la princesa Kaori. Eso llama la atención de los demás estudiantes, y Yuya pregunta a qué se refiere con princesa. Rin le explica que como Kaori es la hija del director y además es una chica elegante, es normal que la gente la llame princesa. Con eso Yuya lo entiende, realmente es una chica extraordinaria. Luego le muestran lo que trajeron a la profesora. Ella les dice que es perfecto, nunca antes un grupo había recolectado tanto. Encima todo es comestible, son los primeros en lograr algo así. Eso la alegra mucho, puesto que ya puede saborear esa paga extra. Igualmente les pide que no se relajen, ya que también evaluarán cómo cocina. Por curiosidad les pregunta quién sabe cocinar, a lo que todos señalan a Yuya. Entonces le da los ánimos y le dice que la paga extra de su profe ahora depende de él. Aquí nuestro chico se da cuenta que esta profe no oculta sus verdaderas intenciones. De todas maneras más tarde hace su mejor esfuerzo preparando la cena mientras todos lo observan. Termina de cocinar y les avisa que la comida ya está lista. Todos emocionados la prueban, pero eso los deja sin palabras. En eso llega su profesora borracha y le llama la atención su comida. Le pregunta si puede probarlo, a lo que Yuya le invita a hacerlo con gusto. Cuando la prueba se queda sin palabras y Yuya le pregunta qué tal está. ¿Por qué todos se quedan callados? Les pide que por favor reaccionen y digan algo. Entonces todos gritan diciendo que está riquísimo. Es toda una delicia. La profesora menciona que esta comida está más que buena. Todos los días comen comida hecha por chefs de primera clase, pero esta sensación es simplemente delicioso y le pregunta quién es en realidad. Todos se quedaron impresionados por su comida. Aunque no lo crean, esto es nuevo para él. Hasta hace poco comía solo y no se preocupaba por los sabores, pero se alegra que les esté gustando su comida. Cuando terminan de comer, de la nada la profesora le pregunta a Yuya si acaso no le gustaría casarse con ella. Todos no se lo pueden creer y ella les explica que es muy vaga. No sabe cocinar ni lavar la ropa, desde la universidad que solo se dedica a investigar. Por eso a su edad todavía no ha vivido ninguna historia de amor. Se está jugando su paga extra en este viaje y ha descubierto un chico que cocina de lujo. Definitivamente es su mejor opción y le pide que se case con ella. Todos en la mesa le preguntan qué está diciendo. No puede involucrarse con un alumno, entienden que tanto tiempo sin novio a su edad le haya afectado, pero debe comportarse como una adulta, además que está delirando que Yuya vaya a aceptarla. Kaede le advierte que no le conviene estar con él por muchas razones. No le dice ninguna, pero lo importante es que no puede. La profe le responde que entonces puede esperar. No tiene por qué ocurrir ahora, su profesora siempre lo estará esperando. Aquí le gritan que tenga un poco de decencia, un adulto no puede robarle el futuro a un joven.
Todos están de acuerdo, y entonces la profesora se pone a llorar de tantas críticas. Yuya le explica que casarse es algo precipitado. A fin de cuentas es una alumna y profesora, pero aún así cree que es una buena profe. Eso le sube los ánimos y la abraza diciéndole que es una gran persona. Kaede intenta despegarlos, mientras todos alrededor se avergüenzan de tal escena. Kaede le pide ayuda a Rin, entonces ella le advierte a su profesora que al parecer Yuya está sufriendo. Rin en broma le pregunta cómo se sintió, y si es que acaso vio el paraíso. Él le responde que sí, pero que casi se va al más allá. En la noche utiliza su habilidad especial para teletransportarse a su casa y saludar a su perrito Night. Le avisa que no tiene mucho tiempo, así que aprovecharán para cenar juntos. De su portal saca unas verduras y se las prepara a Night para que se las coma. Parece que le gustaron, y Yuya le cuenta que descubrió que le gusta hacer feliz a la gente. Cuando sus amigos le dijeron que cocinaba muy bien, eso lo puso muy contento. Ya es la hora del baño, así que le avisa que ya tiene que irse. Una vez en los baños, Yuya llama la atención de todos los hombres. Se pregunta por qué lo están mirando. Akira no entiende cómo no se da cuenta, le explica que es por su físico increíble. Yuya le pregunta si acaso eso es raro. Akira le dice que no, aunque en cierta parte sí. ¿Cómo es posible que tenga ese cuerpazo y no esté en ningún club? ¿Qué rayos le puede quedar para él? Mientras tanto en el baño de mujeres, Rin aprovecha para agarrar a Kaede y le pregunta si acaso va a matar a los varones haciendo atletismo con esa trama. Kaede pide que le ayuden, miren cómo Rin le está acosando. La otra les explica que para nada es así, simplemente le estaba mencionando que con esa trama podría seducir a cualquier chico fácilmente. Eso le causa envidia a Kaori, entonces Kaede le cuenta que la profesora presionó a Yuya para que se case con ella. Kaori se sorprende y le pregunta si acaso eso es verdad. Le cuenta que le gustó tanto su comida que la profesora decidió proponerle matrimonio. Con esa trama seguro que si lo presiona tanto lo oficiará. Kaede piensa que si la profe lo hace, entonces ella también puede. A lo que Kaori le pregunta si acaso le gusta Yuya, pero rápido le aclara que no se refería a él en concreto. Mientras están discutiendo por eso, en la noche se les infiltra alguien. Eso provoca que al día siguiente varias cosas hayan sido destruidas. Desaparecieron algunas plantas, se preguntan quién habrá sido. Por suerte al grupo de Yuya no le pasó nada, así que van a buscar más comida para el desayuno. Le dicen a Akira que se apresure y algo desconcertado se va con ellos. Al adentrarse al bosque, las chicas están analizando unos hongos, mientras Yuya nota algo raro en Akira y le pregunta qué le sucede. Cuando se acerca descubre que estaba choqueado por ver unas marcas en ese árbol. Recuerda que Akira había mencionado que tuvo que escapar de un oso por culpa de Rin. Eso significa que ese animal está cerca, y precisamente se lo encuentra a las chicas. Rápidamente corren hacia el campamento intentando escapar de ese oso. Los estudiantes se preguntan qué pasa, y justo llega el oso al campamento. Nuestros chicos siguen huyendo, mientras un profesor les sugiere correr hacia lugares donde haya más obstáculos. Evacuarán a los estudiantes y los pondrán detrás de ellos. La profe les dice que vengan por aquí, y los ayuda a esconderse del oso. Deben llegar allí donde están haciendo una barrera y organizándose para capturarlo. Todos siguen sus órdenes, pero en eso la profesora se tropieza y se cae al suelo. Yuya se da cuenta que está en peligro y va directo a salvarla. Detiene a su ataque el oso mientras lo va esquivando. No puede dejar que ataque a su profesora. Agarra al oso con todas sus fuerzas y lo termina tirando. Eso deja impresionados a todos y Yuya le pregunta a su profe cómo se encuentra. Ella le responde que está bien, como profesora debería regañarlo por enfrentarse a un oso. Pero de no ser por él ahora mismo no estaría viva, así que esta vez en vez de castigarlo agradece que le salvase la vida. Le pregunta si quiere a su profesora como recompensa, a lo que Yuya se niega, y entonces le dice que no hay problema, ya que lo seguirá esperando. Los demás profesores les preguntan si están bien. Yuya les aclara que sí, les informa que ese oso está inconsciente y le pregunta qué van a hacer con él. Le explican que primero deberían esperar a la policía, pero no tienen idea de cómo contenerlo hasta que lleguen. Yomikawa sugiere probar su medicina, pero este profesor le dice que se calme. En ese instante llega Kaori corriendo y les cuenta que este oso será como su nuevo perrito guardián. Cuidarán aquí de él, tienen el permiso del gobierno y de la academia, así que no habrá problemas. Yuya reconoce que esto es increíble y Kaori le cuenta que todo fue gracias a su padre. Kaede pregunta qué harán en caso de que ataque de nuevo como hoy. Ella le dice que no se preocupen, en caso de que el oso ataque a otro humano, terminarán comiéndose su carne. De esa manera tan extravagante, termina su viaje de estudios. Ahora su próxima fecha importante es la audiencia con el rey del otro mundo. Mientras los espera se encuentra con unos demonios en el bosque. Si atacan al grupo de Lexia sería horrible, así que le dice a Nai que llegó el momento. Yuya tira su lanza, pero el otro logra defenderse. En ese caso saca un martillo gigante, con el cual termina desapareciéndolo. Sigue sorprendiéndose del poder de las armas creadas por el sabio, y aquí se encuentra con un casco que dejó el enemigo. Cerca de ahí lo está observando el conejo sagrado. Luego de ver su gran pelea, afirma que ya lo ha encontrado. En eso Yuya nota que el carruaje de la princesa está llegando. Le pregunta a Nai si acaso le ocurre algo, y entonces aún le pregunta si acaso es Yuya. Se da cuenta que tiene puesto el casco, así que se lo quita. La princesa lo elogia por su gran casco, y aún le pregunta si acaso vendrá al palacio real junto a ellos. Yuya le responde que sí, en ese caso todos hacen una reverencia. La princesa Alexia agradece por aceptar su invitación, a continuación será llevado al palacio real. Yuya intenta explicarles que tiene una compañera, cuando de repente Nai salta y empuja a la princesa. Él se pregunta qué está haciendo, pero entonces nota que un árbol se estaba cayendo y decide cortarlo.
Aquí descubre unos hilos extraños, se da cuenta que Knight en realidad empujó a Alexia para protegerla. Owen le pregunta quién es ese perro y qué significa esto. Yuya les aclara que es su compañera, él tampoco sabe qué pasa, pero de momento deben proteger a Alexia. Le pide a Knight localizar al culpable, de esa manera Yuya logra acercarse al atacante con su invisibilidad y le acierta una patada. Al caerse su máscara se da cuenta que se trataba de Luna. Alexia llega corriendo y le pregunta quién es esta chica. Aquí le explica que fue quien la atacó hace rato, la conoce hace un tiempo, pero le pide que por favor la deje curarla para poder hablar con ella. No cree que en verdad sea una mala persona, solo le pide hablar con ella por última vez. Lexia está de acuerdo, así que Yuya le da las gracias. Luego llega Owen con sus soldados preocupados por Lexia, pero ella feliz les cuenta que se irá a la casa de Yuya un momento. En su trayecto Yuya le pregunta si acaso está segura de esto. Lexia le responde que sí, quiere saber por qué la atacó, además le interesa averiguar qué relación hay entre ambos. Yuya se pregunta a qué se refiere, pero hablarán de eso luego. Le informa que usará su magia para llegar antes, así que utiliza su teletransportación. De esa manera llegan rápido a su casa. Lexia está sorprendida por su magia de teletransporte y le pregunta a Yuya si tiene pensado explicarle esto. Lexia le comenta a Yuya que ahora entiende la relación que tiene con Luna, pero primero le pregunta qué fue esa magia que utilizó antes. Llegaron a la región oscura en su casa en tan solo un momento. Yuya le explica que usó magia de teletransporte. ¿Acaso tiene algo de malo? Lexia dice que la escuche muy bien. En este mundo la magia de teletransporte es tan solo un cuento de hadas. Nunca nadie la ha visto. Si se descubre que alguien la usa, se pondría en duda todos los conocimientos que tienen acerca de magia y esto podría desencadenar una guerra. Sería una catástrofe, así que Lexia le pide prometer no usar esa magia enfrente de otra gente sin pensarlo 2 veces. Yuya le dice que lo entiende y Lexia menciona que ya se esperaba algo así de él. Por cierto, le pregunta a la otra hasta cuándo fingirá estar dormida. Luna se impresiona que se haya dado cuenta. Lexia le revela que lo notó desde un inicio y por supuesto Yuya también se dio cuenta. Pero él es tan buena gente que decidió fingir no darse cuenta para cuidarle un rato. Sí, totalmente. Aquí Lexia le pregunta si acaso va a contarles algo más acerca de ella. Luna le pregunta qué sucederá si habla, a lo que Lexia le responde que quién sabe, solo le gustaría conocerla mejor. Luna siente que esto es una ridiculez, será mejor que la maten cuanto antes. Entonces Yuya le dice que también quiere conocer un poco más, quiere saber por qué atacó a Alexia. A él sí le hace caso, pero les advierte que no es una historia muy interesante. Les cuenta que era huérfana desde pequeña, trabajaba robándole a la gente y rebuscando en la basura. Siempre intentaba sobrevivir de esa manera, aunque todo cambió cuando esa persona la adoptó tal y como era. Esa persona le enseñó a leer y escribir, además le mostró de qué forma debería vivir. La mayoría de sus técnicas estaban relacionadas con el asesinato, ya que su maestro era un profesional en esas artes. Aquí Lexia menciona que seguramente pertenecía al Gremio Oscuro, una organización ilegal que comete todo tipo de delitos. Luna les cuenta que al igual que su maestro, ella también entró a ese gremio y tras completar múltiples tareas de asesinatos, un día le apodaron la Cazacabezas. Eso impresiona a Lexia, ya había escuchado sobre ella antes. Aquí Yuya se da cuenta que su perrita Knight lo supo desde el principio, por eso actuaba tan hostil frente a Luna cuando la conoció. Luna les cuenta que el otro día le encargaron una misión, consistía en acabar con la princesa Alexia, y este fue el resultado. Ahora que ya lo saben, pueden hacer lo que quieran con ella. Yuya le pregunta por qué dice eso, entonces Luna le aclara que su ataque en contra de la princesa seguro acabará en su ejecución. Además, cuando su gremio sepa que fracasó, enviará asesinos para buscarla, de modo que ya no tiene escapatoria. Yuya le dice que eso no es posible, entonces Luna le pregunta si acaso está preocupado por ella. Apenas entrenaron juntos durante poco tiempo, no debe ser tan importante como para que se preocupe por ella. Yuya le grita que sí lo es cierto que no han pasado mucho tiempo juntos, pero ese tiempo sí lo disfrutó mucho y todavía lo considera su amiga, así que no debería decir cosas tan tristes. Pero Luna le dice que ya es tarde, ya no puede cambiar su futuro. Aquí Lex interrumpe diciéndoles que no la dejen fuera de la conversación, porque había pensado que sería su fin. Luna extrañada le pregunta si acaso va a dejarla irse, a lo que Lex dice que se equivoca. Dadas las circunstancias debería servirle, dice que será su nueva guardia personal. Luna le pregunta qué está pensando, a lo que Lex le recuerda que los únicos que saben esto son ella y Yuya, así que si no dicen nada, no habría ningún problema. Además, si se convierte en su guardia personal, el Gremio Oscuro no la encontraría tan fácilmente. Luna no entiende qué le pasa, le recuerda que es una asesina profesional, es una criminal. Lexia le responde que eso no importa y le ordena que se deje contratar. Pero Luna cree que no es tan sencillo, alguien como ella no merece estar junto a la princesa. Ha quitado muchas vidas con estas manos, son unas manos manchadas de sangre. Lexia le pregunta de qué habla, tiene unas manos muy preciosas, ¿qué hace para tenerlas tan suaves? Luna le explica que se debe al baño con Yuya, pero rápidamente le pide que no cambie de tema. Lexia la manda a callar, se para sobre su cama y le dice que no logró matarla. En ese momento perdió, la perdedora tiene que comportarse y obedecer a la ganadora, así que ahora será su guardia personal, le quedó bien claro. Luna le responde que sí. En otra parte vemos al capitán Owen y sus hombres escapando de unos monstruos mientras buscan a la princesa. Sus hombres ya muy cansados le proponen retirarse, confían que Yuya la protegerá, pero Owen les dice que ni loco, esperan encontrar pronto a la princesa Lexia. Luna le pregunta si acaso está segura, a lo que Lexia le repite una vez más que sí. Además le pide que la llame por su nombre. Luna está de acuerdo en seguir sus órdenes, entonces Lexia le pregunta qué iba a contarle acerca del baño de Yuya.
Luna le dice que no lo podrá querer, aunque suene imposible, Yuya consiguió un objeto de baño. Cuando te metes adentro no solo te recuperas del cansancio, sino que también recuperas tu magia y tiene efectos positivos en tu belleza. Lexia celosa cree que eso no es justo y le pregunta a Yuya si también podría probarlo. Él está de acuerdo, entonces Lexia le dice a Luna que se bañaran juntas y le pregunta a Yuya si quiere acompañarlas. Este le dice no gracias, a lo que Lexia le responde que es una pena. Es así como ambas chicas se meten al baño a relajarse. Aquí Lexia le pregunta a Luna si acaso le gusta Yuya. Ella le responde que para nada, solo son amigos. Lexia no está tan segura, ya que vio que lo quiere mucho. Luna le dice que solo son ideas suyas. En ese caso Lexia le pregunta si no le molestaría que se case con él, ¿verdad? Aquí Luna le responde que ni se le ocurra. Es clarísimo que le gusta Yuya, no tendría esa reacción si solo lo considera un amigo. Luna le explica que lo considera un gran compañero de entrenamiento, pero en cuanto si es algo más, la verdad no sabría qué decirle. Lexia ya lo tiene decidido, le declara oficialmente la guerra. Luna le pregunta de qué habla, a lo que Lexia le explica que aunque no lo sepa, no hay duda de que lo que siente es amor. También está enamorada de Yuya, así que a partir de ahora pelearán entre ellas. Si Lexia se casa con él, entonces habrá ganado. Luna le responde que no, Yuya será todo suyo. Lexia entiende que acepta su declaración de guerra, así que a partir de ahora será su guardia personal y enemiga. De regreso a casa, Yuya les comenta que comenzará a preparar la cena. Lexia le dice que espere, esta vez se encargará de la cena. Al momento de cortar la papa, Lexia se da cuenta que es más difícil de lo que pensaba, y se pregunta por qué no logra cortarlo correctamente. En uno de sus movimientos, se da cuenta que no tiene el cuchillo en sus manos. Yuya odia tener que decirle esto, pero le pide que le deje cocinar a él. Es así como prepara la cena, y al probarla, ambas mencionan que está muy rico. Yuya se alegra que le guste, entonces Lexia la abraza felicitándole. Luna no puede quedarse atrás, le pregunta si acaso podría darle de comer. Como puede ver, todavía no tiene sus heridas curadas y le cuesta mucho moverse. Yuya cree que no le miente, así que termina aceptando y vemos cómo le da su comida en su boca. Esto pone celos a Lexia, así que le pide a Yuya que también le dé de comer en la boca. Él le pregunta por qué si no está herida, a lo que Lexia le dice que es una orden real, y abre su boca. Yuya está de acuerdo y le da de comer también. Luego les pregunta si es suficiente, a lo que Lexia le aclara que no, ahora van a darle de comer y le piden que abra su boca. Yuya confundido termina aceptando. Más tarde por la noche ambas chicas durmieron juntas, mientras Yuya se quedó pensando en lo agotador que fue este día. A la mañana siguiente los tres se reúnen con Owen. Este se alegra mucho de que Lexia esté bien, menos mal que salió ilesa. Aquí Yuya se disculpa por haberse separado del grupo sin previo aviso. Al otro le gustaría decirle muchas cosas, pero seguro debe haberlo pasado bastante mal. Por cierto le pregunta quién es su acompañante. Yuya le cuenta que su nombre es Knight, es el nuevo miembro de su familia. En ese caso Owen le agradece por haber salvado a Lexia, y también pregunta quién es señorita. Lexia le explica que su nombre es Luna, es la asesina que intentó matarla, pero ahora será su guardia personal. Eso deja sorprendidos a todos, ¿cómo se le ocurre decir eso? Todos los soldados rodean a Luna con sus espadas. Lexia le pide que se detenga, a lo que Owen le advierte que no le hará caso. ¿Acaso no fue la chica que intentó matarla? Lexia le dice que sí, es por eso que ahora va a ser parte de su guardia personal. Owen le dice que eso no tiene sentido. Lexia cree que es muy molesto y le ordena a Luna que se encargue de él. Luna le pregunta si acaso es tonta o qué. Aquí Yuya le aclara que llegará a un acuerdo en el que ahora Luna será su guardia personal. Sin embargo, Owen piensa que esto puede ser parte de su plan para asesinarla. Esto la pondría en un gran peligro. Lexia le dice que está exagerando, si quisiera matarla, ya lo habría hecho anoche cuando durmieron juntos. Owen le pregunta cómo es eso que durmieron juntas. Lexia pregunta qué pasa, durmieron en la casa de Yuya, así que era lógico que lo hiciera. Él se disculpa por haber permitido eso. Owen sigue sin confiar mucho en ella, pero decide que bajarán sus espadas. Por cierto, Yuya quiere decir algo, quizás no sea el mejor momento, pero debe informarles que ya no podrá acompañarlos al palacio. Lexia le pregunta por qué, a lo que le menciona que tiene un asunto personal que atender, y sabe que además tiene que ir a clases. Lo siente mucho por ellos, podría haber ido si hubiese sido ayer. Owen lo entiende, si tiene planes no hay nada que hacer. En ese caso que venga a la capital cuando pueda, por este camino llegará a una pequeña aldea donde allí podrá preguntar sobre la capital. Luego Luna se despide de Yuya, y este le dice que se cuide mucho. Lexia lo saluda desde su carruaje, la próxima vez que se vean será en la capital. En eso Luna se baja de su caballo, antes de irse corre a Yuya y le da un beso de repente enfrente de Lexia. Le dice que gracias por todo, y por su declaración de guerra, debe recordarlo cuando se vuelvan a ver. Lexia le pide a Owen detener el carruaje, también quiere darle un beso a Yuya, pero Owen se hace el tonto mientras mira los paisajes. Más tarde Yuya se encuentra en una laguna en el bosque, no sabía que existía este lugar. Aquí recuerda lo que le dijo Luna antes de irse, y se pregunta a qué se refería con eso de declaración de guerra. Como sea, le pregunta a Knight si acaso no le gustaría bañarse aquí. Ambos se meten a bañarse al aire libre, pero en esto se percata que hay otro animal a su lado. Parece que se metió en el baño mientras lo preparaba. De repente lo doma sin darse cuenta, y este parece estar de acuerdo. Analiza su estado y sorpresivamente descubre que su habilidad subió tanto de nivel que ahora pasó a llamarse Criterio. Además se percata que puede ver sus habilidades, entonces le pregunta si podría usar su habilidad Santuario Sagrado. Mohu le hace caso creando una gran barrera que cubre la laguna. Yuya nota que se siente más ligero, seguro será una habilidad de recuperación. Admite que es bastante impresionante, ahora tendrá que poner un nombre. Su pelaje se parece
el color del cielo antes del amanecer, por tanto su nombre será Katsuki. Por cierto, se pregunta dónde está Knight. Este le trae un reloj y aquí se da cuenta que ya terminó sus vacaciones. Por suerte logra llegar a tiempo a su clase. Aquí la profesora les dice que empezarán con la tutoría. Hoy van a hablar sobre la competición entre clases. Esta vez son deportes con pelota y su desempeño afectará la paga extra de su profesora, así que deben dejarse la vida. En el patio su profesor de física les informa que hoy van a practicar fútbol. Ya los separó en dos equipos, les ordena que calienten y se preparen para el partido. Mientras todos se preparan, Shingo le pregunta a Yuya si acaso es el portero. Yuya les dice que sí, como aún no sabe bien las reglas, lo pusieron de portero. El profe de inicio el partido, entonces Ryo utiliza su velocidad para lucirse y sorprender a todos. Los del equipo contrario creen que Ryo es tan bueno que podría jugar él solo. Kaede le dice a Rin que Ryo es muy impresionante. Esta le dice que es cierto, pero aún tiene un as bajo la manga. Le pide a Kaede si puede saltar un poco. Ella pregunta por qué, a lo que Rin le dice que simplemente lo haga. Entonces comienza a saltar, causando que los demás chicos se distraigan. Rin dice que lo está haciendo perfectamente. Los otros fingen que no están viendo nada, mientras Kaede le pide a Rin que pare. Ryo se pregunta qué estarán haciendo. Esto causa que se distraiga y Akira pasa por su lado robándole el balón. Eso no se lo esperaban, animaron sin querer al rival. Akira dice que en este estado nadie podrá detenerlo. Es el joven noble del fútbol. Ahí va su lanzamiento más potente. Ahora es un momento de Yuya, detiene el balón con su velocidad y regresa en un instante. Los demás se preguntan si acaso acaba de teletransportarse. Ryo le dice que ahora que tiene el balón, debe intentarlo lanzarlo lo más fuerte y lejos que pueda. ¿Acaso le dijo lo más fuerte que pueda? Ya tiene experiencia en el otro mundo, así que tira su balón con tanta fuerza que acaba metiendo un gol. Eso deja sorprendidísimos a todos, supone que eso les dará un punto. Más tarde, mientras estaban en clases, aparece la directora de la agencia de modelaje. Ella estaba interesada en contratar a Yuya, así que dice que por fin lo encontró. Al día siguiente comienzan las competiciones de la academia. A Ryo le llama la atención que Yuya haya escogido participar en ping pong. Pensó que elegiría jugar fútbol por sus grandes habilidades. Yuya no sabe si será capaz de manejarlo, pero promete hacer su mejor esfuerzo. Mientras salían de la escuela, una persona lo detiene para entregarle su tarjeta. Están aquí para invitarlo. Esta mujer quiere invitarlo a la industria del entretenimiento, a lo que Yuya rechaza brutalmente su oferta. Aquí sus amigos le preguntan si de verdad dejará pasar esta gran oportunidad. Le explican que si entra, tendrá la chance de conocer famosos actores de voz e incluso cosplayers. Yuya les explica que se siente honrado de recibir una oferta así, pero la cosa es que en el momento que desea aceptar, no podría dejarlo sin una buena razón. Además, por el momento está disfrutando su vida escolar. Sus amigos creen que se lo está perdiendo, pero respetan su decisión. La que sí está molesta es la jefa con su empleado. El tipo le aclara que simplemente le hizo contactar con Yuya, tal y como se lo pidieron. La mujer no quiere que la contradiga, cualquier joven aprovecharía esta gran oportunidad. En eso una chica baja del auto diciéndole a su jefa que no sea tan dura con él. Los chicos se impresionan al ver que se trata de la popular modelo Miu, y se preguntan qué es aquí. ¿Acaso Yuya la conoce? Él le aclara que ya se habían visto antes. Aprovechando el momento, el tipo le muestra la portada de una de sus próximas revistas, donde sale Yuya posando con Miu. Sus amigos le preguntan cuándo hizo esto, a lo que Yuya le explica que trabajó con ella por casualidad. Miu les pide disculpas y le explica que su jefa suele ser algo brusca. La directora quiere que dejen de charlar y lo convence de una vez, por ese motivo la trajo aquí. De repente llega Kaori corriendo tras una soja, entonces Yuya la levanta y se la entrega saludándola. Reconoce que está trabajando duro en los folletos del consejo estudiantil. Kaori se lo agradece, pero entonces la directora les quita uno y al leerlo se entera que tendrán deportes con pelota. Ya se le ocurre una idea, se infiltrarán en la competición de su prestigiosa academia, así podrán tomar fotos de Yuya y publicarlas en su próxima revista. Se lleva a su guardaespaldas Kurosawa, ahora van a hablar con el director. Más tarde en el otro mundo, Yuya se enfrenta a unos esqueletos, los cuales logra derrotarlos junto a Knight. Mientras mira las estrellas, se pregunta si acaso podrá volverse más fuerte por su cuenta. Supone que hoy se adentrará un poco más. Al adentrarse más profundo en el bosque, se topa con este robusto árbol oscuro. Dice que solamente puede ser destruido por ciertas técnicas secretas. Yuya cree que es algo tenebroso, entonces les pide a sus mascotas que sean más cuidadosos de aquí adelante. Por cierto, se impresiona que Akatsuki se haya vuelto más grande, pero ese no es Akatsuki, es un monstruo gigante que lo ataca dañándolo bastante. Le dice a sus compañeros que no se acerquen, su enemigo es un jabalí de mitril bastante fuerte. Yuya va a curarse, pero el jabalí rápidamente vuelve a atacarlo, no le deja tomar su poción curativa. Tiene pensado contenerlo hasta que sus amigos escapen, pero en eso el jabalí va directo por él. En ese momento una voz dice que va a ayudarlo, y de un poderoso ataque acaba con el jabalí. Yuya está sorprendido, y del humo ve aparecer un brillante conejo blanco. ¿De verdad lo ayudó un conejo? Este le responde que sí, con eso se da cuenta que puede hablar. Detrás el jabalí va a atacarlo de nuevo, a lo que el conejo enojado lo desaparece en un instante. Aquí Yuya se da cuenta que su ataque tumbó los árboles oscuros. Este conejo no es alguien normal. Analiza su estado descubriendo que su nombre es Kid Rabbit. Parece bastante peligroso, entonces agradece su ayuda. El conejo sentado les pide que le muestre sus patadas ahora mismo. El primero que va es Akatsuki, el cual al verlos el conejo menciona que no sabe patear. Luego sigue Knight, menciona que aún es inexperta, pero ve que tiene potencial. Ahora llega el turno de Yuya, algo nervioso le muestra su patada y el conejo sorpresivamente menciona que tiene algo de talento. Esto lo deja asombrado, así que el conejo les demuestra cómo puede atravesar varios árboles de una sola patada. Dice que prueba intentarlo, entonces Yuya trata de repicar su patada siguiendo los consejos del conejo, pero por más patadas que da, no lo consigue, incluso derriba el árbol antes de perforarlo.
El conejo le dice que debería poder hacerlo en algún momento, así que ahora pelearán de verdad. Yuya le pide que espere, no sabía que lo atacaría de repente, pero va a demostrarle de lo que es capaz. Durante toda la noche se quedaron combatiendo, hasta que Yuya le preguntó por qué los estaba entrenando. El conejo le explica que es porque lo ha elegido como su sucesor. Yuya pregunta a qué se refiere, con razón lo trataba como un aprendiz. Aquí el conejo le cuenta que los de su especie son llamados sagrados, tienen el deber de entrenar aprendices y enseñarles sus habilidades. Resulta que en este mundo existe gente que posee el título de sagrado, el planeta le otorga ese título a los expertos de su campo. Es una forma de proteger al mundo de los viles, parecido a un sistema natural de autopurificación. Yuya pregunta acerca de los viles, entonces le cuenta que son seres que nacen cuando la maldad se cristaliza, son parte de lo negativo de este mundo. Los de su especie son quienes protegen a los demás de los viles, por eso los llaman sagrados. Le pregunta a Yuya si ya comprendió, este le responde que más o menos, aunque le pregunta si podría negárselo de ser su sucesor. Para su sorpresa el conejo le responde que sí puede, sin embargo cuando se derrumbe el equilibrio del mundo y haya que combatir contra los viles, sería bueno tener a más aliados para salvar vidas. Como no logra ver el límite de su potencial, lo eligió como sucesor, así que le pregunta qué va a hacer, heredará el título de los sagrados. La verdad es que Yuya prefiere rechazarlo, pero tras conocer a tanta gente como Naida Katsuki, desea volverse más fuerte para protegerlos. En ese caso el conejo está de acuerdo en entrenarlo, aunque como va a darle entrenamiento de gratis, podría enseñarle algo de su magia a cambio. Esta barrera que tiene en su casa es algo brillante, solamente deja pasar a quien no alberga enemistad. Como es un mago excepcional y ha hecho esto en la región oscura, le gustaría que le enseñara algo de magia. Yuya se sorprende pidiéndole que levante su cabeza. Sabe que no ha hecho nada, recuerden que heredó esta casa del sabio. De todas maneras acepta su oferta, será un placer que lo entrene su maestro Usagi. Primero lo hace enfrentarse contra el jabalí de antes, solo que esta es una especie de mayor nivel. Dice que es su oportunidad de vengarse, aunque Yuya cree que aún no está a su nivel. El conejo le explica que los viles contra los que lucharán son mucho más fuertes que ese jabalí, así que debería poder vencerlo. Sus mascotas querían ayudarlo, a lo que Usagi le dice que se calme, confía que Yuya podrá solo. Y no estaba mintiendo, porque Yuya lo agarra al jabalí con su látigo divino y de un poderoso ataque lo termina desapareciendo. Al fin pudo derrotarlo, aunque el conejo hubiese preferido que lo derrotase solo con patadas. Luego revisan los materiales que dejó el jabalí, todos son de rango SS. El conejo le explica que por encima de rango SS están los rangos triple S y X. Además los viles que están por encima son de rango L, así que no podría hacerle frente solo. De repente aparece un cartel indicándole que su especie está por evolucionar. Yuya se pregunta qué está pasando, a lo que Usagi le dice que no debe preocuparse. Esta evolución lo hará mejor, aunque es algo raro que le ocurra a un humano. Su apariencia no cambiará, así que eso lo relaja y siente que ahora tiene nuevas habilidades bastante útiles. En ese caso el conejo le sugiere volver a casa y descansar, así que usa sus poderes para saltar por los aires. Lo único que espera es que no se transforme durante la competición. Al día siguiente en la escuela, todos se están preparando para competir. Yuya se alegra que al parecer no tuvo cambios físicos. La jefa ya está entusiasmada por ver sus fotos, hoy será el protagonista. Yuya está de acuerdo y detrás suyo un tipo se burla porque será su oponente. Durante su partido Yuya sospecha que ese tipo no es un estudiante, ya que todas las cámaras los apuntan y este le dice que pase lo que pase siempre da su mejor actuación, por eso es un profesional. El guardaespaldas explica que es un estudiante de educación física, marca todos los puntos que se propone, es el campeón nacional, la gente lo llama el francotirador. Todos se impresionan por su habilidad, y este se burla diciéndole que eso solo fue una bienvenida. Ahora Yuya lo analiza en el siguiente saque. Es cierto que no es un estudiante normal, pero comparado con los monstruos no debería ser un problema. Acaba de hacer un agujero en la mesa. Dice que le gustaría retirarse, y la jefa pregunta si fotografiaron eso. Yuya está aliviado que la pelota no le diera a nadie, y justo Kaede lo llama para pedirle que venga de sustituto al partido de vóley. Yuya dice que hará lo que pueda, y al escuchar eso la jefa obliga a todo su equipo a moverse para seguir fotografiándolo. Cuando llega a la cancha todos los estudiantes lo reconocen, con Yuya no perderán ese juego. Empieza el partido, y en ese momento todos quedan impactados al ver que Yuya sin querer destrozó el campo de juego. Como consecuencia sus rivales se retiran y el equipo de Yuya gana el partido, mientras la jefa está molesta porque no tomaron las fotos que le indicaron. Él está desanimado por el desastre que hizo. Las chicas le dicen que al menos ganaron, cuando en eso se escucha un grito. Kaori sale de la nada. Ella le pregunta a Yuya si podría jugar como sustituto del partido de tenis. Parece que el otro jugador se lesionó fuertemente, y este le advierte que tenga cuidado con su saque. Desde atrás sus rivales dicen que es una pena, pronto será el siguiente que acabe así. Se reanuda otra vez el partido, Yuya esta vez quiere contenerse. Aquí Kaori saca la pelota con tanta fuerza que casi golpea a los camarógrafos. Yuya le dice que se tranquilice, lo hará mejor la próxima vez. Ella está de acuerdo, pero esta vez tira su raqueta por accidente. Aquí ya lo entiende todo, Kaori no sabe jugar al tenis, probablemente este chico que salió herido fue en realidad por culpa de Kaori. Por ahora van perdiendo el partido, así que Yuya hace todo lo posible para devolverle las pelotas en cada jugada. Los otros admiten que es bastante bueno, mientras Kaori se da cuenta que Yuya está haciéndolo todo. También quiere demostrarle que puede ser útil, pero sin querer tira su raqueta. Lo bueno es que Yuya se aprovecha y anota su punto. Con eso finalmente ganan el partido. La jefa pregunta si capturaron eso, y los fotógrafos responden que sí, esta foto salió perfecta. Más tarde al salir de la academia, Yuya se encuentra con Kaori. Ella nerviosa también se sorprende, entonces le propone volver juntos a casa. Mientras caminan Yuya le aclara que no debe preocuparse
preocuparse, pero ella le dice que no, porque la salvó de nuevo. Por eso, como agradecimiento, le pregunta si quiere salir juntos a algún lado. Yuya le dice que no le debe nada, solo es feliz estando a su lado. Eso llama la atención de Kaori y se queda pensando en qué quiso decir. Le pide a Yuya que cierre sus ojos, entonces corre hacia él y le da algo a cambio. Ya puede abrir sus ojos. Yuya le pregunta qué fue eso, entonces Kaori le dice que es su secreto. Mientras tanto, en el otro mundo, el conejo Usagi está peleando contra la arquera divina. Esta se da cuenta que ahora está usando magia, no recordaba que pudiera usarla. El conejo le responde que aún está aprendiendo, Yuya se lo ha enseñado todo. Ella se pregunta quién es, parece que surgió un imprevisto. Un ser capaz de tener de aprendiz su sagrado es una amenaza, así que se retirará temporalmente. Usagi se impresiona de su poder y ella le dice que es suficiente por hoy, vendrá por él cuando elimina a Yuya. El conejo va a detenerla, a lo que la otra detiene su paso. Se pregunta quién es esa chica, tiene que entrenar a Yuya lo más que pueda, para que sea capaz de hacerle frente. Hasta ahora os he resumido este capítulo 10, así que por aquí os dejo la continuación si apoyan el vídeo. Recuerda suscribirse y activar la campanita si quieren la siguiente parte. Soy Johnny y nos vemos en la parte 11.